Hola, muy buenas tardes a todas y a todos que como siempre siguen la jornada de Fundación Cáncer Vida, en esta oportunidad con un tema tremendamente interesante e importante para nuestros pacientes. Pero antes quiero agradecer la colaboración de Novartis que nos permitió en conjunto levantar esta jornada y en particular a María Teresa Verdugo, María José Pinto y Sonia Torrealba, que les prometí que las iba a reconocer porque ha sido un trabajo arduo, lo hemos logrado, aquí estamos. Bueno, avances en medicina de precisión y equidad en salud. Ese es el tema que nos convoca hoy y que por supuesto nos parece de tremenda relevancia, puesto que también está presente aquí la Alianza Chilena de Medicina de Precisión a través del doctor Ricardo Hermisen, que más adelante nos va a acompañar. Primero, quiero dejar con ustedes a nuestro invitado que va a dar el kickoff en este momento, que es el diputado Ricardo Rosselli, doctor Ricardo Rosselli, de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Querido Ricardo, muy buenas tardes nuevamente, aquí en Claro, tu casa, como siempre. Muchas gracias por muchas acompañarnos. gracias. Y bueno, desde la perspectiva de la equidad en salud era lo que te pedí que por favor nos compartieras un poco, porque es importante para nosotros entender un poco lo que hoy día significa desde la perspectiva del poder legislativo cuando hablamos de equidad en salud. Gracias, Francisco. Saludar a todos quienes están presentes. Realmente los expositores son de primer nivel, entonces inhibe un poco a veces estar con ellos porque son gente bastante experta en el tema, ¿no? Habría que decir primero, Francisco, que a quienes nos están viendo y escuchando, señalar qué es lo que es la equidad, ¿no? Y la equidad es un componente fundamental de la justicia social que indica, y aquí está tal vez una cosa importante, que es la ausencia de diferencias evitables, injustas o remediables, ¿eh?, entre grupos de personas debido a las circunstancias sociales, económicas, demográficas o geográficas. Habría que decir que desde la recuperación de la democracia, los gobiernos democráticos han asumido una vieja tradición de la salud pública, que es justamente recuperar algunos valores de la salud pública, y en este sentido está, por cierto, la equidad, la calidad de los servicios y el acceso a la atención. Entonces, sumar a eso, decir que hoy día este concepto que yo he señalado, como todos los conceptos, son bastante flexibles y son móviles, y hoy día se han ido enriqueciendo con otros elementos que lo alimentan, que tienen que ver fundamentalmente con los derechos humanos, con el calentamiento global y el cambio climático, que son elementos importantes que están participando de modo importante entre, ¿cierto?, los elementos que van a determinar la equidad. Porque la Organización Mundial de la Salud define que al final del día uno de los elementos centrales que define la equidad tiene que ver con los determinantes sociales en salud, ¿no? Y esto son las circunstancias, ¿cierto?, en que las personas nacen, crecen, trabajan, viven, envejecemos, incluyendo el conjunto más amplio de fuerzas y todos los sistemas que están regulando o influyendo en la vida cotidiana. En todo el mundo, las personas socialmente desfavorecidas, voy a decirlo así, tienen menos acceso a los recursos sanitarios básicos y al sistema de salud en su conjunto. Es así como enferman más los más vulnerables, los que tienen niveles socioeconómicos más débiles, ¿cierto? Enferman más y mueren más, se afectan más, sufren más, habría que decirlo así, todo el transcurso del proceso, respecto a las personas que tienen más, voy a decir, privilegios, pero privilegios fundamentalmente en los aspectos socioeconómicos. Y esto se hace más crítico en los grupos vulnerables, y habría que decir que estas inequidades han aumentado, a pesar de que siempre ha existido, como hemos sabido, riqueza en el mundo, pero habría que decir que la desigualdad y las inequidades se han visto aumentadas. Esto tiene que ver con un elemento nuevo también que se incorpora, que está hoy día en discusión en Chile, que tiene que ver con el modelo neoliberal, que tiene que ver con el modelo de desarrollo que ha tenido el planeta, ¿cierto?, o gran cantidad del planeta en este sentido. Y la mayor parte de los problemas de salud
se pueden atribuir a las condiciones socioeconómicas de las personas. Sin embargo, en las políticas de salud han predominado las soluciones centradas en el tratamiento de la enfermedad, sin incorporar adecuadamente las intervenciones sobre las causas de las causas, tales como, por ejemplo, las acciones sobre el entorno social. Entonces aquí habría que preguntarse si, en definitiva, hay que centrar los modelos solamente en lo que tiene que ver con el tratamiento o tiene que ver con acciones preventivas, acciones anteriores a enfermar, que es y tiene que ver eso con una pregunta clave en esto. Finalmente, si la equidad en salud tiene que ver con el comportamiento de todo el sistema o tiene que ver con mis conductas personales, cómo yo enfrento la salud. Es una dicotomía que debe resolverse y que finalmente se necesitan hacer algunas precisiones respecto a aquello. En consecuencia, como te decía, los problemas sanitarios se han aumentado. Y, paradójicamente, existe suficiente evidencia, particularmente proveniente de países desarrollados, ¿cierto?, de acciones posibles para disminuir las inequidades, principalmente a través de la implementación de políticas e intervenciones en salud que actúen sobre los determinantes sociales. Y esto tiene que ver con cuestiones como, por ejemplo, la calidad de los servicios, la descentralización en las decisiones, ¿cierto? Los estilos de vida, que tanto hoy día se escucha, tiene que ver con esos elementos nuevos. Habría que decir algunas cosas que son importantes en esto que tiene que ver con las inequidades. Voy a hablar de la desigualdad social determina la esperanza de vida de un modo brutal, habría que decirlo. Brutal. De hecho, por ejemplo, en Chile, los resultados, fíjate tú, dicen que, primero, existe una diferencia hasta 17,7 años en la esperanza de vida según el nivel socioeconómico en que tú nazcas. Es brutal. Y segundo, los resultados difieren de los informes realizados localmente hasta la fecha, los que han mostrado diferencias considerablemente entre algunas comunas. O sea, también existe desigualdad territorial en nuestro país y también en el mundo, ¿cierto? Pero la desigualdad territorial es un tema no menor que tiene que ver también quizás con los aspectos socioeconómicos y otros que están vinculados. La brecha, y aquí el otro, entre el 10% más educado, con más educación, y el 10% con menos educación, es de 8 años en esperanza de vida para hombres y 17 años para mujeres. O sea, ya sabemos que hay dos cosas a lo menos que son importantes, ¿cierto? El nivel de tu nivel socioeconómico y el nivel educacional, que son elementos clave en determinar la esperanza de vida, que tiene que ver con los determinantes sociales y tiene que ver con la inequidad. En una sociedad más inequitativa va a morir más, va a enfermar más, va a tener menos acceso, va a tener menos posibilidades, ¿cierto?, de financiamiento, porque las políticas debieran centrarse fundamentalmente en lo que es el acceso, el financiamiento y la distribución, ¿cierto?, del financiamiento, porque obviamente no es menor. La diferencia que existe entre para la misma enfermedad, para quienes están en FONASA y quienes no están en FONASA, es terrible también. Eso demuestra que estos modelos duales, como tenemos en nuestro país, también son importantes en los resultados finales en lo que tiene que ver con inequidades. De hecho, el ingreso per cápita depende del grupo socioeconómico, del modelo, de si está en un FONASA o está en un ISAPRE, ¿cierto? O está en ningún modelo. El per cápita que tú vas a disponer para resolver los problemas sanitarios son, como lo sabemos, también de una diferencia bastante abismante. Entonces, un modelo de sociedad sustentado en desigualdades muestra, ¿cierto?, la cara más injusta de las consecuencias sobre la salud de las personas, y este es una de las dimensiones, y qué mejor que lo que hemos visto en Chile, ¿cierto?, en las movilizaciones del 18 de octubre y lo que ha pasado en adelante, que tiene que ver con la sensación de las personas, no la sensación, la vivencia de las personas, que la desigualdad social le afecta a la salud, que la salud no es igual para todos. De hecho, tenemos un constituyente, ¿cierto?, que estaba, ¿cierto?, movilizado y fue una persona importante en la movilización, un rostro, ¿cierto?, y hoy día es constituyente, justamente porque el tema de la desigualdad lo afecta a las personas y todos sabemos que no a todos les llega igual. Dejaría hasta allí, Francisco, para no abusar de los minutos que tú me has concedido. Muchas gracias, Ricardo. La verdad que ciertamente nos pone en un contexto que nos obliga a enfrentarlo
tal como pensamos. Te agradezco que lo plantees de esa manera, porque para nosotros es importante, por supuesto, que nuestros representantes tengan conciencia de aquello. De hecho, tú ya contestaste la pregunta que te iba a hacer a propósito de lo que hoy día ambas cámaras, y en particular las comisiones de salud, tienen como conciencia de que dan salud en lo que están realizando en el proyecto de futuro de este país. Ricardo, te agradezco nuevamente tu participación, que hayas venido al llamado de nuestra fundación nuevamente. Gracias, saluda a tu familia. Te voy a liberar ahí, producción se queda contigo un ratito. Perfecto. Muchas gracias, Voy a Ricardo. escuchar ahí en 15 minutos más, me voy, Francisco. Un abrazo, ¿eh? Un Vale, abrazo y un un abrazo. saludo a todos. Gracias a ti. Bueno, quiero aprovechar también de agradecer a la Fundación La Voz de los Pacientes, que se suma a nuestras transmisiones en paralelo, así que estamos llegando por varios ramales, digamos, al mismo puerto, que en este caso es la Fundación La Voz de los Pacientes, el Facebook Live de Fundación Cáncer Vida, a través del streaming, que ya tenemos gente conectada, etcétera. La idea es poder difundir información y poder educar y orientar. Quiero a continuación dejar a la doctora Báltica Cabieses. Ella es epidemióloga social de la Universidad de York y de la Universidad del Desarrollo. Querida Báltica, tanto tiempo sin vernos, muchas gracias por estar acá con nosotros esta tarde. Tu experticia obviamente es tremendamente importante para el tema que estamos tocando. Muchísimas gracias, Francisco. Hola, buenas tardes a todos y todas. Es un honor para mí estar con ustedes esta tarde compartiendo sobre equidad en salud. Estoy muy agradecida de ti, Francisco, de Sonia Torrealba de Novartis, quien gentilmente se contactó conmigo invitándome a participar. Y en estos 15 a 20 minutos que me han entregado voy a conversar algunos lineamientos generales sobre equidad en salud en general y luego equidad en salud para Chile, dando un especial énfasis a sistemas de salud, a los sistemas de salud como un determinante social de la salud. Entonces vamos a ir como en un efecto embudo de lo más general a lo más particular. Se me solicitó que esta presentación se titulara Factores críticos de inequidades en el acceso, uso y resultados de salud poblacional en Chile. Yo le sumé como bajada de título una mirada panorámica, tratando de reconocer que en estos minutos solamente voy a poder dar algunas miradas generales que tienen mucha más profundidad que la que el tiempo me va a permitir, pero por cierto podemos seguir conversando sobre ello en otras oportunidades con más profundidad. Voy a hablar sobre un acercamiento a los determinantes sociales de la salud que el diputado Celilla comentó y definió, así que me viene muy bien, lo agradezco mucho. Luego voy a distinguir conceptos importantes como son desigualdades sociales en salud versus inequidades sociales en salud y cómo se relacionan. Voy a desarrollar algunas propuestas que se han hecho en el mundo, no todas, pero las principales, que permiten entender por qué la desigualdad social afecta la salud poblacional. ¿De qué manera? ¿A través de qué rutas? Y voy a presentar las principales. Y por último, voy a detenerme por los últimos minutos de esta presentación en el sistema de salud como un determinante social de la salud. Vamos a entrar en temas de acceso, necesidad, cobertura, entre otros. Entonces, ¿cómo se definen los determinantes sociales de la salud? Ya fueron definidos, así que los voy a pasar rápido. En definitiva, son todas aquellas condiciones de vida y trabajo que pueden influenciar la salud. En otras palabras, las características sociales en las cuales la vida tiene lugar y que pueden afectar, determinar o influenciar procesos de salud y enfermedad a nivel individual, familiar, comunitario y poblacional. Si miramos esta definición, uno puede quedar con la sensación de que todo cabe aquí, o sea, todo es posible que sea un determinante social, todo es susceptible de ser definido como determinante social que esté contenido en una sociedad o en una población, tanto desde lo que son los estilos de vida, retomando la presentación anterior, como a los temas de medio ambiente, como el acceso al sistema de salud, entre otros. Y por esa razón, por la amplitud de la definición, existen distintos modelos. Yo les voy a presentar uno que permiten ordenar y jerarquizar distintos determinantes sociales de la salud, desde los que son más macroestructurales hasta los que son más íntimos, proximales o individuales, para tratar de organizar un poco los distintos determinantes sociales de la salud que existen y que son muchos, ¿ya? Pero antes de eso, subrayo la idea de que los determinantes sociales de la salud influencian la salud de las poblaciones. Y si miramos este mapa de mundo,
separando por países y por, obviamente, continentes de manera natural, podemos establecer diferencias en resultados de salud entre países y también entre continentes. Lo que aquí yo les presento son datos de UNICEF 2015, solamente como un ejemplo, por razones de tiempo, de la tasa de mortalidad en menores de 5 años para cada país por cada 1000 nacidos vivos. Podemos ver que mientras más oscuro, más anaranjado o rojizo el color del país, mayor es la tasa de mortalidad infantil. En general se acepta desde una perspectiva de justicia distributiva y de salud pública que hay grandes indicadores que nos hablan del nivel de bienestar y de salud poblacional de un país. Uno de ellos es la morbimortalidad de las mujeres en edad reproductiva y la de los niños. Otros son, por ejemplo, la salud mental. Y como decía el diputado Celis, también la esperanza de vida. Yo les pongo este solamente como ejemplo, para darnos cuenta que en tiempo real, hoy, hay niños que están todavía falleciendo por falta de agua potable, mientras que en otros lugares gozan de estados de bienestar sociales muchísimo más altos. Y esto está pasando hoy en nuestro planeta, de manera simultánea, dando cuenta de estas diferencias entre países. Pero también otra capa de distinción es las diferencias en resultados de salud al interior de los países. Primero decíamos entre países, ahora dentro de los países. Y todas estas se pueden leer como desigualdades sociales en salud o inequidades sociales en salud, según la definición que vamos a revisar a continuación. Aquí, por ejemplo, hay datos de Sir Michael Marmot, que es uno de los padres fundadores de todo lo que es el movimiento de determinantes sociales de la salud, junto con Richard Wilkinson. Ambos son ingleses, yo me formé con el segundo, y con su esposa Kate Pickett en Inglaterra, como epidemióloga social, hace ya 15 años atrás. Y Michael Marmot lo que hace en este estudio es mostrar diferencias al interior de 5 países seleccionados que están en distintas regiones del mundo: Uganda, India, Turkmenistán, Perú y Marruecos. Tenemos distintos niveles, distintos tamaños de barras, ¿cierto? Para distintos países que nos hablan de valores absolutos, de diferencias en números de mortalidad en menores de 5 años por cada 1000 nacidos vivos. Independiente de la altura de la barra, que nos habla de los valores absolutos, podemos ver un movimiento escalonado hacia abajo en cada país, dentro de cada país, con el mismo sistema de salud de ese país, con la misma historia de ese país, con el mismo nivel económico de ese país. Dentro de cada país hay también diferencias. Entonces, antes veíamos diferencias entre, ahora vemos diferencias dentro. Y esto se conoce en la literatura de la epidemiología social como gradiente social en salud. Esta escalerita que vemos, donde está aquí rankeado por cada 20% de la población, miremos por ejemplo Uganda, solo como ejemplo. La primera barra blanca es el 20% con más riqueza. La que sigue, el 20% con más riqueza a continuación de esa. Y así sucesivamente hasta tener al 100% de la población. Y ustedes pueden ver que hay como una escalerita que va bajando las barras dentro de Uganda. Eso tiene que ver con una relación directa entre grado de riqueza del país y la tasa de mortalidad en menores de 5 años. Entonces, la primera barra es el 20% más pobre que vive la mayor tasa de mortalidad infantil. Luego viene el 20% que le sigue en pobreza y baja. Y el 20% que le sigue y baja. Y el 20% más rico, que es la última barra, experimenta la mitad de mortalidad en menores de 5 años para el mismo país que la primera barra, que es el 20% más rico. Entonces, este efecto de gradiente social nos habla de que pequeños cambios pueden generar grandes oportunidades de, por ejemplo, acortar brechas de mortalidad, dado que en ese país se alcanzó para ese 20% más rico, ¿ya? Entonces, este es un ejemplo para dar cuenta de brechas dentro de países y no solo entre países. Aquí les presento datos de Chile, para no estar hablando de países tan lejanos al nuestro, ¿no? Aquí les estoy mostrando tasas de mortalidad según causas, según, para cada columna que les presento aquí, nivel educacional de la persona fallecida. El ninguno es ningún nivel educacional, luego viene primario, 1 a 8 años, luego secundario y luego viene superior, 13 o más años. Pueden ver ustedes, miren la fila que quieran para distintas condiciones de causas de mortalidad. Para muchas de estas condiciones o causas de mortalidad, a mayor nivel educacional, los números son más chiquititos. Directa relación entre el nivel educacional de la persona,
Antes veíamos riqueza del hogar, ahora vemos nivel educacional y la menor tasa de mortalidad para cada condición de salud. ¿Hay casos excepcionales? Sí, como por ejemplo suicidios, como por ejemplo VIH, que la escalera no es perfecta, pero para gran cantidad de las condiciones de mortalidad o enfermedades, esta gradiente se conserva, esta relación directa o lineal, relativamente lineal. Aquí tenemos datos de la Encuesta Nacional de Salud, un poquito más actualizados también, para hipertensión, para diabetes, riesgo cardiovascular y síntomas depresivos. Para nivel socioeconómico bajo, medio y alto, de nuevo la escalerita. A mayor nivel socioeconómico, menores prevalencias de condiciones de salud en Chile. ¿Ya? Aquí datos COVID. El diputado Celis también hablaba de desigualdades según territorio, que es otra forma de medirlo. Hay muchas. Y aquí estamos viendo datos ajustados por edad y sexo de las distintas comunas del Gran Santiago para tasas relacionadas con COVID-19, tasas de mortalidad por COVID-19 por cada 100.000 habitantes. Estos son datos frescos de este año, ¿no? Entonces también nos dan cuenta de las diferencias y de la capacidad que tiene el ser humano de separarse, incluso geográfica o espacialmente, basado en nivel socioeconómico. Y que se relaciona entonces con resultados de salud como estos. Ya, aquí me voy a detener un segundo para mostrarles el modelo de determinantes sociales de la salud propuesto el año 2006 por la Comisión de Determinantes Sociales de la OMS. Les voy a hablar en términos muy generales por razones de tiempo. Yo les decía que hay muchos determinantes sociales de la salud y que hay distintas formas de ordenarlos o jerarquizarlos. Esta es una. La que aparece hacia la izquierda en la imagen, en color amarillo, para los que pueden ver bien color, sin problema, estamos hablando aquí de determinantes sociales estructurales o macro. El color amarillo da cuenta de cómo una sociedad o población se define a sí misma, sus sistemas de creencia, y cómo a partir de ellos genera su propia política pública, incluyendo políticas de salud. Cómo se definen los sistemas de políticos macroeconómicos, las políticas de protección social, la política educacional, la política de qué tipo de sistema de salud se quiere tener, etc. Luego viene el nivel intermedio en este color como anaranjado o rojizo pálido. Aquí se ve el nivel intermedio, que es básicamente la estratificación de la población basada en nivel socioeconómico, medido de distinta manera, clásicamente educación, ocupación e ingreso. ¿Qué mide el nivel socioeconómico? Lo que mide de fondo es clase social. ¿Qué es clase social? La estructuración piramidal de toda la sociedad y de todos los conjuntos humanos desde que existimos en esta tierra, y donde ponemos piramidalmente a más personas abajo y a menos personas hacia arriba, como una pirámide. Piensen ustedes en la cultura inca, en la egipcia, en cualquier cultura antigua, en general, la forma que tenemos como sociedades para organizarnos es jerárquica y piramidal. Eso es clase social. Y la clase social se mide en la práctica como nivel socioeconómico. Esas son las herramientas que tenemos para medirlo, como educación, ocupación, ingreso, y otros asociados a clase como género, pertenencia étnica, estatus migratorio, identidad en diversidad sexual, entre otros, ¿ya? Y luego viene en el color azul lo que entendemos como determinantes sociales de la salud a secas. Los dos anteriores son más estructurales, del contexto sobre el cual la vida tiene lugar, en qué comuna le toca nacer al niño, con qué tipo de ingreso del padre, en fin, cómo nos estructuramos como sociedad y cómo nos jerarquizamos. Luego el azul es como la vida que nos toca vivir cotidianamente, la calidad de nuestra vivienda, los estilos de vida que se tienen, cómo aprendí a comer en mi familia, cómo aprendí a celebrar, si había o no había alcohol en la mesa, por ejemplo. Si mis papás fuman o no fuman, y si yo aprendí eso también, y si está en el contexto vital del barrio, entre otros. Y también aquí está el factor biológico que también en la literatura se entiende como la predisposición genética. Ahí está, ¿ya? También está aquí otras determinantes sociales que a mí me encantan, como cohesión social y capital social, que no voy a desarrollar aquí, pero que tiene que ver con cómo el ser parte de un grupo con el que yo me identifico, agrupación de pacientes, juntas de madre, club deportivo, lo que quieran, puede tener un efecto protector o de riesgo para mi salud según los estilos de vida que allí se desarrollan. Y abajo aparece en azul sistema de salud, no sé si lo ven, abajito. Y ahí se relaciona directamente con oportunidades de acceso, uso efectivo, calidad, equidad en la atención.
¿ya? Entonces el sistema de salud aparece en el nivel individual en este modelo porque da cuenta de la experiencia de cada persona con un sistema de salud particular que está en su sociedad. Espero que esta panorámica bastante rápida permita ordenar un poco los niveles, porque uno puede hacer un estudio en solo el color azul, o hacer un estudio en el color azul con el naranjo, o un estudio de nivel de política que solo se interese en el amarillo y compare países con distintos sistemas de salud y efectos en salud poblacional, por ejemplo, ¿ya? Entonces esta es la panorámica para saber dónde situarse cuando uno habla de determinantes sociales y de cuáles está hablando. Voy a pasar a continuación a hablar del sistema de salud. Antes de ello, defino desigualdad social en salud, es la diferencia sistemática y estructural en el estado de salud y sus determinantes entre y dentro de grupos sociales, nivel socioeconómico, ya los definimos. Inequidad social es la misma diferencia sistemática y estructural, pero que se interpreta o se define como injusta, modificable y prevenible, como decía el diputado Celis. La desigualdad social en salud es lo que se mide, la inequidad es el juicio moral de injusticia a lo que se mira. Entonces, si hablamos de que hay una inequidad social en salud para cierto tipo de pacientes, entonces estamos diciendo que no solo es diferente de otros, sino que además es injusto, modificable y prevenible. ¿Ok? Aquí estoy mostrando de qué tipo de inequidades podemos observar. Podemos observar inequidades sobre resultados de salud finales, sobre factores individuales como estilos de vida entre grupos, sobre, perdón, esa es mi memoria de tiempo, sobre condiciones materiales de la vivienda, sobre condiciones del barrio, sobre condiciones socioeconómicas, sobre oportunidades de acceso al sistema de salud, por ejemplo, en Chile público versus privado. O sea, hay muchas formas de medir la desigualdad. ¿Entre cuáles grupos sociales? Habitualmente por nivel socioeconómico, que yo ya les decía que es el color anaranjado en el modelo. Educación, ocupación e ingreso, los clásicos, ¿ya? Y aquí hay distintas formas de medir nivel socioeconómico, están estos tres, pero también está la materialidad de la vivienda, que ocupa mucho Banco Mundial para países en pobreza, por ejemplo. Riqueza acumulada, condiciones de la vivienda, otras como las espaciales o las autopercibidas, entre otras, para que sepan que hay muchas formas de medir el nivel socioeconómico, que es el gran indicador de estratificación de clase para luego identificar diferencias de resultados de salud entre grupos sociales. ¿Cómo se mide la desigualdad o la inequidad? Como brecha o como gradiente. Brecha, diferencia entre grupos extremos. Por ejemplo, como veíamos en mortalidad para Chile, el grupo sin ninguna educación, que no completó ni siquiera primaria, versus el más educado. Las diferencias absolutas son brechas. Y la gradiente es el recorrido de toda la población, de cada uno de los grupos, y no solamente la comparación entre grupos extremos, por nivel educacional, por tipo de ocupación, por quintil de ingreso, el que quiera, ¿ya? Sobre los principales modelos explicativos, ¿cuáles son las rutas que se proponen a nivel internacional? Aquí yo les resumo 4 principales, de esto se habla poco en Chile, yo lo encuentro súper apasionante. La primera material dice, la gente de nivel socioeconómico se enferma más y muere antes, o tiene morbilidad prematura y fallece antes, porque vive en condiciones de mayor pobreza, menor calidad de vivienda, que los enferma más rápido, por factores físicos, porque pasan más frío, porque comen peor, por pobreza absoluta material. Ese es bastante estándar y bastante aceptado. El que sigue es el cultural conductual, que dice que las diferencias entre los grupos socioeconómicos ocurren porque hay diferencias entre ellos en creencias, normas y valores, que implican que sus prácticas vitales, incluyendo estilos de vida, sean distintas entre ellas. El ejemplo que siempre doy aquí es, por ejemplo, en Chile, cuando estamos contentos por algo, siempre celebramos, y siempre celebramos habitualmente comiendo. Pero lo que se come y cuánto se come por nivel socioeconómico es diferente, aunque estemos celebrando que La Roja ganó el partido, ¿ya? El tercer modelo del psicosocial, que habla con la autopercepción de la persona, de qué tan valorado se siente por su sociedad, a nivel subjetivo. Si se siente un aporte, si se siente reconocido por su jefatura y sus pares, si siente cada día cuando se levanta que lo que hace para su sociedad es valioso y es importante. El modelo psicosocial habla de estrés crónico para personas que se sienten más oprimidas, dominadas, o que sienten que influencian menos en el aporte a la sociedad. Y el recurso de vida habla de el haber vivido en desventaja social de distinto tipo a lo largo del ciclo de vida, a través de distintas influencias que son bastante más complejas, así que solo lo menciono así, como a lo largo de la vida.
por acumulación o por cambios en la vida, por ejemplo, cuando uno se retira y cae en nivel socioeconómico por ingreso, entre otros. Entrando ya de lleno en los últimos minutos al sistema de salud, tenemos aquí una forma de entender el sistema de salud como determinante social de la salud. Está por un lado la trato de representar a la población, a la sociedad, con toda su diversidad, con todas sus formas, sus tipos de conjuntos, grupos, niveles socioeconómicos, entre otros. Por el otro lado está la oferta, el sistema de salud con su diseño, con su propuesta. Entre medio, en la sociedad, en la vida cotidiana, van pasando cosas que generan necesidades de salud. Nos torcimos el tobillo, como yo que hoy día me caí sin querer en mi casa, nos torcemos el tobillo, o ocurre algo mucho más que necesitamos un cuidado de salud. Luego, algunos de ellos expresan eso llamando, golpeando la puerta del sistema de salud. De eso, algunos, primero está la necesidad sentida, de los que la sienten, los que la expresan golpeando la puerta, y de ellos luego vienen los que finalmente logran acceder como tipo de previsión o como una consulta real. Cuando la consulta real ocurre, de nuevo como efecto embudo en términos de número de personas, viene la evaluación de calidad, de cómo se generan diferencias en la oportunidad de diagnóstico y tratamiento desde el punto de vista de equidad en salud, y también de pertinencia intercultural, entre otros. Lo mismo se pensó en esa lógica como flujo de atención con la reforma de salud del 2005 en Chile, como les presento en este modelo, desde la necesidad de salud a la necesidad expresada como una demanda por servicios de salud y luego la utilización final o uso efectivo. Aquí les presento yo, hablando del primer nivel que es acceso, superamos necesidad sentida, necesidad expresada, el que ya quiere golpear la puerta, ¿verdad? Como medido el acceso como tipo de previsión. Y aquí vemos con CACEN 2020, que está fresquita del horno, hace menos de un mes que salió, hay un 4,8% de población estimada total en Chile, nacional, excluye a migrantes, nacional que no sabe o no tiene ningún tipo de previsión en salud. La mayoría de ellos en general son hombres y jóvenes que no se han inscrito todavía. Luego viene en el público un 76%, en el privado un 15% y otros, incluyendo las Fuerzas Armadas, menos de un 3%. Por otro lado, el Colegio Médico de Chile, a través de su Comisión de Reforma de Salud, de su Comisión de Políticas, generó una presentación de uso público, que es la que yo ocupo aquí, a partir de datos de la encuesta de protección social, que muestra las diferencias público-privadas, que podemos también definir o interpretar como inequidades. Por ejemplo, FONASA tiene un porcentaje de adultos mayores 3 veces mayor que ISAPRE, obviamente con mayor carga de enfermedad. 56% de los afiliados a FONASA completaron la educación escolar versus 92% de los ISAPRE, diferencia por nivel educativo entre público y privado. Y así sucesivamente. Un modelo para pensar el sistema de salud es el de Tanahashi de finales de los años 70, que todavía se ocupa mucho en distintos países, incluyendo Chile. Y ya voy terminando. El modelo de Tanahashi, que Manuel lo va a retomar, tiene 4 niveles principales. El de disponibilidad, esto es que el sistema de salud ofrece los centros de salud y las prestaciones que la población necesita, los ofrece. La accesibilidad, que las personas entran a él, medio como tipo de previsión, o que tienen o no tienen previsión. La aceptabilidad para los que ya entraron a los muros del sistema, de cómo se sienten dentro del sistema de salud. Y la calidad, medida como satisfacción, medida como equidad, medida como cobertura universal en salud también. Existe dentro del sistema de salud 2 distinciones importantes, una de equidad vertical y otra de equidad horizontal. ¿Qué es equidad vertical? De esto se habla poco, pero cuando se hacen estudios se ocupa, por eso lo puse aquí, para que lo conozcan. El de equidad vertical es el principio de justicia, según el cual se debe tratar de forma diferenciada a individuos que tienen características o intereses distintos. La equidad vertical dice que el sistema de salud puede ser equitativo si ofrece prestaciones de salud a necesidades distintas de la población. O sea, que le ofrezca lo que necesita a la que tiene cáncer de ovario y que lo que le ofrezca a ella sea distinto al que tiene un problema de salud mental. Diferencias en prestaciones basadas en distintas necesidades es equidad vertical. Y la equidad horizontal es la misma prestación para los que tienen la misma necesidad. La equidad horizontal es igual prestación u oportunidad para la misma necesidad en salud. ¿Ya? Eso es equidad horizontal. Y aquí yo les muestro distintos datos generales que están dados, por ejemplo, por calidad de vida,
según tipo de sistema de previsión de salud en Chile, FONASA ABCD, que es un proxy de clase también en Chile, y la ISAPRES al final, y vean ustedes la escalerita clarita de calidad de vida siendo más alta por nivel de FONASA y por ISAPRE al final. Y al lado les pongo también separado por FONASA o ISAPRE en las distintas barras y por nivel educacional las experiencias de salud física y mental. En Chile esto sigue vigente, sigue vigente. Termino ahora con los mensajes principales de esta sesión introductoria entonces. Las desigualdades sociales en salud son diferencias sistemáticas y estructurales en resultados de salud o sus determinantes al interior de grupos sociales, generalmente socioeconómicos. Si se consideran injustos, modificables y prevenibles, se consideran inequidades sociales en salud. En general, las desigualdades e inequidades se miden entre grupos de distintos niveles socioeconómicos, género, territorio, tipo de previsión, entre otros. El sistema de salud es un reconocido determinante social de la salud que impacta junto con otros determinantes, recordando el modelo con los 3 colores, en la distribución final de salud y enfermedad en las poblaciones. El acceso y el uso del sistema de salud de parte de los distintos grupos sociales son reconocidos indicadores de inequidades sociales en salud y su medición es parte de la meta de cobertura universal a nivel global, regional y en Chile. Y por último, todavía es posible fortalecer en Chile la conexión entre determinantes sociales, equidad social en salud y medicina de precisión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Báltica. La verdad que es muy robusta tu presentación, como siempre, al nivel de lo que esperábamos. Este es un tema de larga data, hemos conversado sobre esto durante muchos años. Hemos estado viendo algunos cambios sociales que nacen incluso desde la voz de los mismos pacientes, ¿verdad? Y que nos llevan hoy día a plantearnos este tipo de cosas, que son tan importantes como un modelo sanitario que probablemente pudiese ser universal, un modelo constituyente nuevo, con una constitución quizás nueva, está todo por pasar, está todo pasando, pero tener las cosas claras es una buena forma de iniciar este proceso. Quiero darte las gracias nuevamente y dejar con ustedes a continuación, pero antes mencionar de que ya tenemos un poco más de 300 personas conectadas, darle las gracias a la voz de los pacientes que siempre está con nosotros siguiéndonos, pedirles que por favor envíen sus consultas a través del chat del landing page que está en este momento transmitiendo por streaming, a través de la fanpage de la Fundación y a través de la voz de los pacientes. Felices de poder contestar esto al final de la jornada. Quiero dejar a continuación al doctor, déjame leerlo aquí mismo, al médico, doctor en Economía, profesor asociado al Departamento de Salud Pública de la Universidad Católica, Manuel Espinosa. Estimado Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. El público y el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias, Francisco. Le voy a pedir a los administradores que me den opción de poder compartir la pantalla. Bueno, mientras solucionamos un tema técnico con Manuel, quiero dejar con ustedes a continuación al doctor Ricardo Hermisen. Él es profesor investigador del Centro de Genética y Genómica del Instituto de Ciencias e Innovación y de la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo, y además miembro de la gobernanza de la Alianza Chilena de Medicina de Precisión. Un honor que estés ahí, Ricardo. Así que bienvenido y te voy a dejar con el tema ¿qué nos dice la academia respecto de qué es la medicina de precisión? Muchas gracias, Francisco, por la invitación y la oportunidad de contarles un poco las cosas que tratamos de hacer. ¿Se ve en pantalla? Perfecto. Bueno, reiterar los agradecimientos, ¿no? Y contarles, voy a partir contándoles un poco, ¿no es cierto?, que en esta presentación parte de lo que es la Alianza Chilena de Medicina de Precisión. No sé si podemos ver mi primera diapositiva. Ahí está, muchas gracias. Se ve perfecto. Ok. Entonces, yo tenía la esperanza, ¿no es cierto?, que el presentador que me antecedía me hiciera las definiciones, pero por si acaso estamos preparados para eso. Entonces, conceptualmente, la medicina de precisión, la verdad es que ya lleva un recorrido como concepto, ¿no es cierto?, y tiene varias definiciones, pero yo quise traer algo bastante operacional y además, confieso mi sesgo, ¿no es cierto?, algo que es bastante aplicado
a la oncología. Y la medicina de precisión, entonces, es una suerte de método, una aproximación para, en este caso, en este sesgo en particular, ¿no es cierto?, para orientar el tratamiento del paciente, donde vamos a tratar de seleccionar los tratamientos de acuerdo a aquellos que tienen más probabilidad de ayudar a los pacientes, de acuerdo, y en esta etapa de la medicina de precisión, fundamentalmente un concepto genético de su enfermedad. Entonces, si ustedes miran aquí estos dibujitos que tenemos al costado derecho de mi pantalla, ¿no es cierto?, pueden ver que un conjunto de pacientes que son que tienen la misma enfermedad, eventualmente podrían recibir un tratamiento diferencial, particular, en relación a la presencia o no de lo que conocemos como un biomarcador. Y la mayoría de los biomarcadores que se utilizan hoy día en oncología y en medicina de precisión tienen que ver con alteraciones genéticas que se dan en las enfermedades o en los tumores en particular. En este otro, ¿no es cierto?, si queremos hacer una suerte de paralelo entre el paradigma, ¿no es cierto?, de tratamiento actual en general, también podemos tener un conjunto de pacientes que son diversos, que están afectados por una misma condición, ¿no es cierto?, y van a recibir un tratamiento que es común, que es propio de esa condición. Y en general uno puede ver que en muchas enfermedades, ¿no es cierto?, vamos a tener un conjunto de pacientes que van a tener una mejoría, van a andar mejor, va a haber un conjunto de pacientes, ojalá los menos posibles, donde esto no es beneficioso, y eventualmente también un conjunto de pacientes donde va a haber efectos secundarios adversos. La promesa, ¿no es cierto?, y que hay que demostrar enfermedad a enfermedad, medicamento a medicamento, situación a situación, esto no es un dogma para nada, es que estas características individuales de los pacientes que presentan la misma patología, y que en este caso, ¿no es cierto?, hoy por hoy son fundamentalmente alteraciones genómicas, pero también podríamos incorporar cosas del estilo de vida, el entorno del paciente, datos de salud de la información, que estos son otras variantes o vertientes de la medicina de precisión a nivel de la salud pública, por ejemplo, y también una serie de tecnologías de análisis de la información nos permitirían, hipotéticamente, ¿no es cierto?, tener un tratamiento que mejora los resultados en la mayoría de los pacientes y que eventualmente también podría reducir los efectos secundarios utilizando tratamientos que son personalizados para una misma enfermedad, pero con distintos biomarcadores. Entonces, esto que suena interesante, prometedor, y que en la práctica, ¿no es cierto?, se utiliza regularmente en la práctica clínica de la oncología, tanto en los países desarrollados y también en Chile. Ya desde hace bastante tiempo sabemos que existe una serie de desafíos y barreras para que esto ocurra, ¿no es cierto? No basta con tener el conocimiento biológico o médico, sino que debemos además realizar una serie de otros actos que nos permitan que el beneficio de estas ideas, este conocimiento, se traslade a la sociedad, a los pacientes. Entonces, como les decía, el primera etapa, ¿no es cierto?, es las alteraciones genéticas, y en esta se conceptualiza que hay una serie de barreras para que podamos tener el beneficio de la medicina genómica, como le llaman en este artículo: falta de acceso a información, falta de personal entrenado en herramientas computacionales, en científicos de datos, bueno, falta de formación a nivel de los médicos, falta de aceptación de los gobiernos de que la salud, la utilización de información genómica en salud es algo importante, falta de recursos, ¿no es cierto?, escasez de colaboración internacional, además hay limitaciones y complicaciones éticas y de variados tipos, como en tantas otras áreas de la medicina, falta de integración entre la data genómica y clínica, y finalmente también cosas más informáticas como el acceso y el manejo de toda la información. Entonces, este conjunto de desafíos que ya se han identificado en los países que han avanzado un poco más en esto, de alguna manera, ¿no es cierto?, da origen a esto que hemos llamado pomposamente, con mucha energía, la Alianza Chilena en Medicina de Precisión, que tiene varias características que trato de resumir aquí. Pretendemos ser bastante multidisciplinarios, pretendemos ser multisectoriales, ¿no es cierto?, y así van a ver, tenemos representantes del Estado, deseamos tener representantes del Estado, investigadores, academia, sociedades científicas, la industria, no solo farmacéutica, como dice ahí también, sino biotecnológica y diagnóstica, y la sociedad civil, los pacientes que de alguna manera virtuosa alineen sus expectativas y sus intereses en el campo de la medicina de precisión. ¿Para qué? Bueno, para generar instancias de difusión y actividades educativas. Ojalá podamos, actuar colaborativamente en generación de datos y análisis, publicaciones científicas, generación de evidencia de los potenciales beneficios, no sé, ya sea en salud como económicos, de la adopción de la medicina de precisión. Ojalá la promesa de un sistema de salud eventualmente
más sustentable, el desarrollo de estrategias sostenibles. Todo esto que suena tan bueno, aquí les traigo la página, un front page del sitio web de la Alianza Chilena de Medicina y Precisión, que está muy, muy bonito. Felicidades ahí a Francisco. Y como pueden ver, bueno, efectivamente es un grupo, estos son los socios, como los no sé si llamarlos socios, pero los que estuvimos un poco al principio, ¿no es cierto? Francisco, Tatiana, la doctora Sosa, y aquí, bueno, gente, por ejemplo, la Universidad Mayor, Universidad del Desarrollo, Universidad de Santiago, en ese tiempo, Juan Ríos del Ministerio de Salud, Benjamín de un laboratorio farmacéutico, María Teresa también de Novartis, Carolina de AstraZeneca y también Karina de la Universidad de Magallanes. Así que de a poco esta idea de crear un grupo bien particular, ¿no es cierto?, ha ido ocurriendo, así que los invito a conocer nuestras actividades, nuestras iniciativas, ¿no es cierto?, que tienen por objeto promover este tipo de concepto de la medicina. Y bueno, ya algunos de nosotros tenemos algún recorrido de esto y nos hemos ido haciendo cargo de manera parcial de algunos de los desafíos, como les decía, la formación de recursos humanos, tanto en genérica, genómica, bioinformática e informática es crítico, el desarrollo de infraestructura para la investigación, y ahí las universidades, ¿no es cierto?, ya han hecho su aporte utilizando la colaboración internacional con el gentil auspicio, en este caso, por ejemplo, del National Cancer Institute de Estados Unidos. Hemos tenido actividades de entrenamiento en genómica del cáncer y bioinformática. También hemos tenido eventos que tienen que ver con reconocer que existe una diversidad en la ancestría y en el genoma de los chilenos y de los latinos en general, bueno, y de la humanidad, y cómo eso es o no es un desafío para la medicina personalizada en cáncer. También es muy importante, como les decía, en esta etapa de la medicina de precisión, la información genómica es la principal fuente de biomarcadores y, bueno, los latinos, de aquí muestro algunas poblaciones nativas, ¿no es cierto?, estamos muy poco representados en los esfuerzos globales por entender, conocer, describir adecuadamente el genoma de los humanos. Entonces, también esto nos deja un desafío a nosotros en términos de contribuir efectivamente desde nuestra realidad al conocimiento del genoma de nuestras poblaciones. Muchos de estos descubrimientos, ¿no es cierto?, no son fácilmente trasladables, si bien sin duda todos somos muy similares genéticamente, hay diferencias que pueden ser críticas a la hora de entender la patogenia de las enfermedades y su tratamiento. Así que es un deber bastante poco excusable. Y así, bueno, tomo esta hermosa infografía que hizo Cáncer Latam ya hace un tiempo y que, bueno, en su época era bastante actualizada, y el mensaje de esta diapositiva, por donde lo miren, y esta diapositiva es previa al COVID, ¿no es cierto?, el cáncer, cualquier indicador que miremos en relación con el cáncer, y esto en Chile, ¿no es cierto?, tenía que ver tanto con la incidencia, prevalencia y también con la mortalidad en general, debemos decir que en varios casos de ellos está aumentando, ¿no es cierto? Y aquí resumimos una enfermedad, claramente tanto su incidencia como mortalidad está asociada a la edad, y bueno, algo que se sabe, ¿no es cierto?, el pulmón, estómago, cáncer colorectal son los principales culpables, ¿no es cierto?, de la mortalidad en estos pacientes. Y este desafío, y aquí les traigo algo que es muy, muy, muy reciente y que casi recién salido del horno de la biotecnología, ¿no es cierto?, es la utilización de información genética genómica para el diagnóstico precoz del cáncer. Aquí en este gráfico les muestro que aquellos pacientes que tienen una enfermedad localizada, temprana, diagnosticada a tiempo, ¿no es cierto?, tienen muchos mejores resultados de salud en términos de sobrevida respecto a aquellos pacientes que tienen una enfermedad avanzada. Y hoy día, ¿no es cierto?, el diagnóstico del cáncer se utilizan distintos métodos de screening, imágenes, por supuesto cuando los pacientes consultan con síntomas, y eventualmente lo que el grupo de investigadores quiso desarrollar es una suerte de test sanguíneo, ¿no es cierto?, que nos permita predecir qué paciente tiene cáncer y ojalá adelantarnos en años al diagnóstico del cáncer en estos pacientes. Y esto trae una serie de desafíos. Esto se ha demostrado, una vez hecho ya una prueba de principio en cáncer de pulmón, hígado y colon. Efectivamente, este análisis de sangre basados en un análisis de componentes genéticos que se encuentran en la sangre permite hacer este diagnóstico precoz, y esto trae desafíos nuevos, ¿cierto? Podría ocurrir que tengamos un test positivo y no sepamos en qué órgano está ese tumor. Podría ocurrir que esta información no sea accionable, lo cual, con lo que quiero decir que no sea accionable, que no tengamos una conducta médica o una conducta asociada a este conocimiento, y que en ese caso, pues, ¿cierto?, la información se vuelve un poco inútil. Pero bueno, esto es algo que la biotecnología, ¿no es cierto?, ya está implementado en algunos estados en Estados Unidos,
y también en Europa es algo que va a venir y que yo creo que podría tener un impacto positivo, dado que el diagnóstico precoz es un factor crítico en el éxito del tratamiento del cáncer. Y como decirlo de alguna manera, el pan con mantequilla de la oncología de precisión, ¿no es cierto?, está resumido aquí en estos 4 conceptos, ¿no es cierto? Hemos, utilizando tecnología, ser capaces de entender las alteraciones genéticas que tienen los tumores de los pacientes. Eso nos ha permitido individualizar, perfiles de alteraciones moleculares que son a nivel de cada paciente, y eso ha permitido, ¿no es cierto?, mediante ensayos clínicos, con lo que conocemos como agentes terapéuticos dirigidos, o dianas, o target en inglés, ¿no es cierto?, ver si efectivamente esta aproximación basada en biomarcadores y basada en el uso de drogas que están diseñadas para pacientes que presentan esa alteración genética efectivamente es beneficiosa o no. Y esto, bueno, ha alimentado una base de datos de diagnóstico y pronóstico por pacientes individuales, y desde aquí, ¿no es cierto?, es donde se genera el conocimiento necesario para poder seguir utilizando esta información en el futuro en pacientes nuevos. ¿Y en qué va esto, no es cierto?, a nivel global? Aquí les muestro un estudio, países que tienen registros de cáncer y de resultados del tratamiento de sus pacientes de larga data, en este caso la experiencia alemana. Esto es lo que llamamos datos del mundo real respecto al tratamiento y sobrevida en un tipo particular de cáncer de pulmón, y aquí ya vemos un seguimiento, ¿no es cierto?, de varios años, 5 más años, ¿no es cierto?, pacientes, bueno, que no recibieron tratamiento, que recibieron el tratamiento que podríamos denominar estándar o convencional, que en muchos casos es la quimioterapia, aquellos pacientes en que se identificó un biomarcador y se les dio el tratamiento de acuerdo a ese biomarcador, y bueno, aquellos pacientes que recibieron inmunoterapia, que es un tipo muy particular, ¿no es cierto?, de tratamiento del cáncer que ha tenido resultados muy prometedores. Y como pueden ustedes ver en estas curvas de sobrevida, ¿no es cierto?, aquí tenemos la proporción de pacientes que se encuentra en un buen estado de salud o sobrevive a lo largo del tiempo, y progresivamente estos nuevos enfoques terapéuticos han ido teniendo un impacto en la sobrevida de los pacientes, en este ejemplo en particular en cáncer de pulmón, y aquí estamos combinando muchos distintos tratamientos. Y esto que lo veíamos a nivel de estudios clínicos, ¿no es cierto?, ya se ve a nivel poblacional, ¿no? Sí, acá les traigo este cartoon que refleja un poco cómo han ido apareciendo nuevos medicamentos a lo largo del tiempo. Estas son las aprobaciones de la Agencia de Administración de Medicamentos de Estados Unidos de los años 40 al año 2020. Bueno, al principio estaba la quimioterapia, ¿no es cierto?, y progresivamente empezaron a aparecer estas nuevas drogas que llamamos target, y eventualmente en los últimos años también aprobaciones de esto que llamamos inmunoterapia. Y cuando miramos la mortalidad global por cáncer de pulmón, en este caso particular en Estados Unidos, entre el año 2001 y 2016, ajustada por todos los parámetros de salud epidemiológicos, ajustado por edad y otros, ¿no es cierto?, vemos que la introducción, la aprobación y el uso de algunos medicamentos se asocia a cambios en la pendiente o en cómo han ido mejorando los resultados de salud de estos pacientes. Esto es difícil de ver en los gráficos, pero les pido que me crean que efectivamente ya hay alguna evidencia que esto a nivel ya más bien de la población, ¿no es cierto?, algunos de estos medicamentos, en este caso uno de los primeros, que está diseñado para pacientes que tienen un biomarcador asociado al receptor del factor de crecimiento, que habitualmente está involucrado en el cáncer, tienen resultados de salud que pueden verse a nivel poblacional. Esto fue publicado el año pasado. Entonces, en Chile hemos progresado en esto, en dónde estamos, ¿no es cierto? Hemos podido avanzar o no, nos falta mucho, poco. Bueno, nos falta mucho y poco, ¿no es cierto? Hoy por hoy hemos sido capaces de generar la evidencia científica respecto a estos biomarcadores. Aquí les muestro un ejemplo de un estudio que terminamos hace un tiempo, que se realizó en Chile, en Brasil y en Perú, ¿no es cierto? Reclutamos un número significativo de pacientes con cáncer de pulmón. En este caso pudimos determinar, y este color rojo significa la presencia de biomarcadores que son accionables, es decir, para los cuales hay una conducta médica asociada, aceptada, reconocida como útil, y en un conjunto de distintos biomarcadores que se encuentran alterados en los tumores de estos pacientes, no solo de Chile, sino también de Perú y de Brasil. Y asimismo, en este otro artículo que publicamos recientemente, también podemos ver en un estudio en los mismos países, centrado en uno de los biomarcadores que es conocido como ALK, ¿no es cierto? Vemos que efectivamente este biomarcador está presente en el orden alrededor del 4 al 5% de los pacientes, y
asociado a este biomarcador eventualmente puede haber tratamientos más o menos efectivos. Interesantemente, este es un biomarcador que se asocia a la edad, a menor edad de diagnóstico, ¿no es cierto? Hay una mayor prevalencia del biomarcador, puede llegar a ser un 24% de los pacientes entre 27 y 35 años. Así que sí, hemos avanzado, hemos generado conocimiento, tenemos las tecnologías para diagnosticar estos biomarcadores. Y bueno, veamos ahora un poco qué nos falta, ¿no? Y bueno, si miramos, por ejemplo, aquí les muestro los biomarcadores y terapias que están disponibles en Chile, ¿no es cierto?, mayo del 2021, esto es lo que me ayudó a hacer Francisco, ¿no es cierto? Y aquí en inglés, les pido disculpas, están los distintos biomarcadores con su especificación técnica desde el punto de vista genético, GFR, ALK, BRAF, ROS1, RedMed y otros, y aquí pueden encontrar aquellas drogas que ya han recibido aprobación por alguna agencia regulatoria. Habitualmente las primeras agencias regulatorias son la norteamericana o la europea, y muchos de ellos ya, no todos de ellos, pero muchos de ellos ya tienen un registro en Chile en el ISP. Y algunos, ¿no es cierto?, tienen cierto grado de acceso y cobertura por los sistemas de salud y otros no. Eso es un desafío también que está pendiente. Entonces, si tomamos aquí una cohorte, por ejemplo, este es solo un ejemplo de pacientes con adenocarcinoma de pulmón, cerca de 1000 pacientes, podemos encontrar alteraciones moleculares en un 18% de estos pacientes en este biomarcador, 16% en este otro, y si combinamos, ¿no es cierto?, los biomarcadores que tienen tratamientos aprobados, en este caso por agencias regulatorias, en los genes ALK, ROS1, GFR, BRAF, casi un 30% de los pacientes podría tener una oportunidad terapéutica con tratamientos que, dependiendo de cada ejemplo en particular, han demostrado tener un beneficio mayor o menor en estos pacientes. Ahora, para el año 2022, uno espera que haya indicaciones aprobadas en muchos otros de estos genes que, desde el punto de vista de la investigación clínica, prometen bastante, y si combinamos todos los biomarcadores, podríamos llegar a ofrecer una alternativa terapéutica de medicina de precisión a cerca de un 60% de los pacientes con adenocarcinoma de pulmón, lo cual es bastante significativo, ¿no? Así que, tratando de resumir un poco, tenemos el lado medio vacío, ¿no es cierto? Tenemos varios desafíos. El uso de estos tratamientos de medicina de precisión requiere el diagnóstico molecular, en el caso de pulmón, de varios biomarcadores en tejido tumoral. Eso ya es un diagnóstico. Además, como les comenté, no solo está poco caracterizada la variación a nivel de lo que conocemos como alteraciones germinales, también a nivel de los tumores de los pacientes latinoamericanos y chilenos hay mutaciones noveles que no han sido adecuadamente caracterizadas. Como les comenté, estos tratamientos, ¿no es cierto?, tienen dificultades, desafíos en términos de costo, acceso, cobertura, y además, en general, algo que ocurre en muchas áreas de la medicina en Latinoamérica, existe poca evidencia científica sistematizada en los resultados clínicos de los pacientes chilenos respecto a muchos de estos biomarcadores. Esto cada día es más complejo porque antes una entidad patológica única como el cáncer de pulmón, hoy día se ha subdividido en múltiples tipos histológicos y más aún en múltiples tipos moleculares, lo cual dificulta la generación de evidencia y de estudios, ¿no es cierto? Por lo tanto, la estrategia aquí ha sido colaborar, estudios multicéntricos que involucran a muchos países. Y para hacernos cargo un poco de este desafío, les comparto un proyecto, un concepto que hemos estado desarrollando con el auspicio de la Fundación Cáncer Vida, de Francisco Guindangosi, Dayana Sosa y Janet Rodríguez, y también el apoyo de la principal institución en tratamiento del cáncer de pulmón, el Instituto Nacional del Tórax, ahí con el doctor Orlando y la doctora Fernández, y nosotros en el Centro de Genética y Genómica en la Universidad del Desarrollo. Y hemos desarrollado este concepto, ¿no es cierto?, de proyecto que tiene varios objetivos específicos bien ambiciosos, ¿no es cierto? Bueno, ser capaz de tener un ensayo que tenga estándar clínico y que permita en un solo ensayo estudiar las alteraciones en todos estos genes que son de utilidad en el tratamiento del cáncer de pulmón hoy o en el futuro inmediato, y esperamos que eso tenga un impacto en términos de mayor eficiencia, eventualmente menor costo y menor tiempo de espera en el acceso al tratamiento por parte de los pacientes. También queremos contribuir a la generación de evidencia clínica de la utilidad o no de estos tratamientos y estos biomarcadores, creando un registro de datos clínicos y genómicos que incluye información de tratamiento, respuesta, evolución. Ojalá la experiencia que ganemos haciendo esto nos permita estudiar la relación costo-beneficio de la implementación tanto del análisis de biomarcadores como de tratamientos basados en medicina de precisión para generar evidencia científica local que apoye o no la toma de decisiones relacionadas al acceso a estos medicamentos. Y finalmente, y no por eso menos importante, existe una travesía diagnóstica y terapéutica por parte de los pacientes que yo creo que es necesario conocer y documentar para finalmente ser capaces de proponer modelos que permitan
que estos procesos ocurran en tiempo y forma, de manera que tengan un impacto sobre calidad de vida y sobre vida global. Y eso significa que esperamos que la información generada en este proyecto pueda mejorar los procesos que viven los pacientes en este caso particular del cáncer de pulmón. ¿Dónde estamos hoy día? Bueno, estamos en parte de desarrollo, ¿no es cierto? Nuestra ambición es ser capaces de llegar a alrededor de 150 o 200 pacientes y ser capaces de seguirlos durante su tratamiento por alrededor de 2 años. Así que espero que estén escuchando prontamente de los resultados de este proyecto y que ojalá aporte, ¿no es cierto?, evidencia para la toma de decisiones correctas en aquellas cosas que tienen que ver con el acceso y la implementación de la medicina de precisión. Muchas gracias. Bueno, después de esta notable presentación de Ricardo, la verdad que ya llegaron varias preguntas a propósito de lo mismo. Estamos embarcados en un proyecto maravilloso, además, con la Fundación respecto al tema de medicina de precisión, en particular en el cáncer de pulmón, así como también en la Alianza Chilena de Medicina de Precisión, que buscamos desde la sociedad civil, liderando este grupo multisectorial y multidisciplinario, que nos tiene muy contentos. Ya llevamos casi 2 años y avanzando a pie firme. Es un tema muy importante, sobre todo para la calidad de vida de nuestros pacientes, así que vamos a seguir trabajando hasta lograr lo que buscamos. Yo quiero comentar de que, bueno, Manuel ya está ok, y como siempre ocurre, el hombre propone, pero poderes absolutos disponen, y no le gustó a alguien este modelo de agenda y lo cambió nomás, y puso a Manuel después de Ricardo. Y parece que está muy bien eso. Querido Manuel, volviendo a presentarte, es médico, doctor en economía, profesor asociado del Departamento de Salud Pública de la Universidad Católica. Querido, muchas gracias por tu tiempo y te dejo con el público. Muchísimas gracias, Francisco. Bien, efectivamente creo que ajusta muy bien la presentación después de la de Ricardo, así que muchas gracias. Los organizadores, a quien agradezco la invitación, me han pedido hacer este link entre la medicina de precisión y la equidad en salud, y ese es el desafío en estos próximos 15 minutos. Esta es mi declaración de conflictos de interés. Y parto inmediatamente con la siguiente idea. Cuando estamos interesados en analizar equidad, existen al menos estas 2 dimensiones. La primera es la equidad en acceso a prestaciones, servicios y tecnologías, lo cual depende fundamentalmente del desempeño del sistema de salud, es decir, de cómo está organizado el sistema de salud. Aquí la pregunta es, ¿quiénes tienen acceso? ¿Efectivamente tienen acceso quienes más lo necesitan y nuestro sistema es equitativo? ¿O tienen acceso quienes tienen más recursos y nuestro sistema es inequitativo? La segunda idea, la segunda dimensión es la equidad en salud. Esta se enfoca en el estudio de la distribución de las consecuencias en salud, como la esperanza de vida, la carga de enfermedad, los años de vida ajustados por calidad. Logramos equidad en salud en general cuando los resultados en salud no varían significativamente entre grupos vulnerables y no vulnerables, ricos y pobres, protegidos y desprotegidos. Para efectos de esta presentación, asumiremos que acceso está directamente relacionado con salud, es decir, frente a necesidades de salud, la salud se logra cuando hay acceso a prestaciones y servicios. Por lo tanto, aquí me estaré centrando en la salud que se genera como consecuencia de las acciones del sistema de salud. Esa es una primera idea para lo que sigue en esta presentación. Esta segunda diapositiva es para enfatizar 2 elementos. Primero, que este supuesto de que la equidad en acceso genera salud depende de que se cumplan varios pasos. A la izquierda, este es el modelo de Tanahashi que Báltica ya había mencionado en su presentación de acceso. Esto plantea que lo primero que tiene que ocurrir es que exista disponibilidad, pero también se requiere accesibilidad, aceptabilidad, contacto para llegar a la cobertura efectiva. No es propósito de esta presentación detallar este modelo, solo enfatizar que acceso tiene sus complejidades. Ahora, el segundo punto que me interesa con esta diapositiva es enfatizar que la disponibilidad es una condición necesaria para el acceso e implica que debe haber acceso a los recursos del sistema de salud, es decir, al presupuesto, lo cual ya es un desafío. Asumiendo que el resto de las etapas de la provisión de servicios se cumplen, en lo que sigue de mi presentación me enfocaré en la equidad en la asignación de recursos que asegura la disponibilidad. Primero, entonces, los invito a reflexionar respecto de la equidad en la asignación de recursos abordando esta pregunta de ¿qué financiar? El primer elemento es que la equidad se asocia a una noción de distribución justa. Y lo justo de una asignación en salud puede entenderse como poner a disposición los recursos a quien lo necesita.
El problema es la restricción del presupuesto, pues no alcanza para todos. Por esta razón, el sistema debe priorizar y en general es bastante aceptado que quien tiene más necesidad debiera tener mayor prioridad. Aquí entonces entramos en las definiciones. ¿Qué es necesidad? La literatura especializada plantea que necesidad, desde la perspectiva del quehacer del sistema de salud, debe entenderse como capacidad de beneficiarse de las acciones del sistema. Pero si hay alguien en muy alta necesidad que se puede beneficiar mucho de una intervención de altísimo costo, ¿se justifica gastar todo el presupuesto en una persona? Parece coherente que el presupuesto disponible le llegue a más de una persona, que se distribuya entre más personas en necesidad. En este contexto, entonces, parece razonable adoptar un marco conceptual que permita balancear costos y beneficios. En el lado derecho, aquí les muestro una clásica aproximación de la economía de la salud a la priorización de servicios en salud, utilizando el recurso de el librero o la repisa del profesor Collier, uno de los fundadores de la economía de la salud en Inglaterra. Cada libro representa un servicio de salud del sistema. El alto del libro es la relación beneficio por costo, es decir, mientras más alto, más eficiente, o sea, más salud genera por cada $1000 gastados. El ancho del libro es el costo total que incurre el sistema de salud en otorgar ese servicio a la población. En este librero, todos los servicios producen beneficios, pero ojo, no alcanza el dinero para financiar todos los libros, todos los servicios de salud. La línea amarilla vertical de esta figura abajo representa el punto donde ya no queda más dinero. A la izquierda quedan los servicios que son otorgados por el sistema y a la derecha aquellos que deberán esperar hasta nuevos recursos. La línea amarilla horizontal representa el nivel de eficiencia alcanzado por ese sistema de salud ahí en el margen. Esto implica que cualquier nueva estrategia que se incorpore al sistema de salud deberá ser un libro más alto que este último que está a la izquierda de la línea vertical amarilla. Decir un libro más alto es equivalente a decir que una estrategia es costo efectiva para el sistema. Y nuestro desafío, el de los economistas de la salud, es justamente revelar cuáles de las alternativas fuera del arsenal terapéutico, del arsenal que tiene el sistema de salud, pueden moverse a la izquierda. Algo como esto. Ahí hay un libro más alto y entonces lo queremos mover hacia la izquierda. Ahora, para poner un libro a la izquierda, si la plata es la misma, uno tiene que sacrificar este último libro, moverlo a la derecha para que otro entre a la izquierda. Ese sacrificio se llama costo de oportunidad. La costo-efectividad compara alternativas en términos de sus beneficios o resultados y su costo de oportunidad, es decir, lo que el sistema pierde o lo que deja de ganar por incorporar una nueva tecnología, asignando los recursos primero a aquello que produce más salud por dinero. Su aproximación habitual es que las decisiones se basan sobre el promedio de la población. En contraste, la medicina de precisión avanza en la lógica de revelar la variabilidad individual para informar decisiones terapéuticas y de manejo más a la medida del paciente. Ahora, en mi opinión, la gran limitación actual de la medicina de precisión es que no incorpora la consideración de los recursos limitados y, por cierto, de todas sus implicancias. Ahora quizás es injusto lo que estoy diciendo, porque la medicina es lo que es. No le podemos pedir a la medicina de precisión que se haga cargo de los problemas de la salud pública. Pero sí es una limitación desde el sistema de salud a quien se le demanda implementar la medicina de precisión. La segunda gran limitación es que la medicina de precisión no plantea cómo puede aportar al proceso de priorización que vivimos en el sistema de salud. Por lo tanto, si queremos implementar medicina de precisión en el sistema, necesariamente tenemos que pensar cómo aporta al proceso de priorización, porque los recursos no dan para todos. Les invito entonces a explorar algunas ideas generales de cómo la medicina de precisión podría emplearse en un proceso de priorización. Asuma que tenemos dos pacientes con igual problema de salud e igual estado de salud basal, esos dos pacientes que están acá. El acceso a una nueva tecnología produce una mejoría de esta magnitud en este paciente, mientras que en el segundo produce esta segunda mejoría. Esto se puede predecir gracias al conocimiento de la medicina de precisión. Si es que el valor social de ambos individuos es igual, entonces sería razonable plantear que el individuo que gana más salud, entonces tiene prioridad, porque recuerden, necesidad igual capacidad de beneficio. Pasemos a la segunda idea. Veamos ahora el caso donde no solo analizamos la dimensión de salud, sino que también la dimensión de costos. En el gráfico, el eje Y representa el costo adicional de la nueva prestación o servicio en este iésimo paciente.
En este escenario, ambos pacientes ganan la misma cantidad de salud. Los dos están ubicados en el mismo lugar del eje X. Pero el sistema debe incurrir en un mayor costo en este paciente, en el que está arriba, que en el que está abajo. Nuevamente, si solo hay recursos para uno solo y ambos sujetos tienen igual valor social, entonces es razonable priorizar al sujeto que está abajo, pues los recursos no utilizados, si es que se hubiesen destinado al paciente que está por arriba, pueden utilizarse en otros pacientes que están en necesidad o en otras actividades del sistema de salud. De hecho, la idea de la costo-efectividad plantea que existe un umbral que está representado ahora por esta línea roja, que permite identificar a aquellos sujetos para quienes la estrategia es costo-efectiva, este que está abajo de la línea, versus aquellos donde la estrategia no es costo-efectiva, este que está por arriba de la línea roja. Esta idea es la base de un marco de análisis que yo tuve la oportunidad de desarrollar en el Reino Unido cuando vivía allá, hice mi doctorado, que se denomina el valor de la heterogeneidad. La hipótesis que planteamos en ese momento es que si las decisiones sobre cobertura a una tecnología o servicio se basan en costo-efectividad, pero no en el promedio, sino que sobre las características individuales de los pacientes, el nivel de salud que alcanza toda la población aumenta. Eso es lo que está en este gráfico, expresado por esta línea continua. A mayor nivel de desagregación en las decisiones, más salud se alcanza. Este valor incremental es lo que se llamó valor estático de la heterogeneidad. Hay otro concepto que se llama valor dinámico y que es más técnico y no cabe su mención en esta presentación. Pero esta idea de valor adicional fue evaluada en el contexto de un estudio clínico inglés que comparó un tratamiento conservador versus uno intervencional a pacientes cursando un síndrome coronario agudo, algo así como un preinfarto. Y efectivamente vimos esa tendencia y se ve en la curva que está acá abajo en este gráfico, donde vemos que se va aumentando el nivel, a medida que aumenta el nivel de individualización de las decisiones, se aumenta el nivel de ganancias de salud que obtiene la población. De hecho, el máximo observado fue la implementación de decisiones para 64 subgrupos en base a 6 características clínicas. Con esta información, de hecho, pudimos construir un algoritmo clínico que permite distinguir a los pacientes en base a estas características clínicas. Si bien podría parecer complejo planteado en un esquema como este, me parece que en la medida, en la medicina del futuro, donde tengamos mejores recursos computacionales para implementar esquemas mucho más complejos que esto posiblemente se va a poder implementar en el escritorio de cada uno de los médicos. En nuestro proyecto actual Fondesit, efectivamente ahora estamos estudiando el impacto de la salud de decisiones en más de 300 y 400 subgrupos en el caso de diabetes mellitus en Chile. ¿Cuál es el mensaje aquí? El mensaje es que decisiones personalizadas no solo benefician a los pacientes, sino que introducen eficiencia en el sistema de salud cuando éstas son basadas en la costo-efectividad individual de las intervenciones. Este es mi primer mensaje. Mayor información sobre la capacidad de beneficiarse de un paciente otorga mayores oportunidades de estimar costo-efectividad individual, lo cual permite una asignación más justa de los recursos disponibles. Y esto distingue a los pacientes de un mismo grupo, con las mismas enfermedades, con el mismo estado de salud, entre quienes la estrategia es costo-efectiva, de quienes no lo es. Esa es la primera idea. El segundo gran desafío, en términos de equidad, en la asignación de recursos, dice relación con la distribución que alcanzan los resultados de salud en la población. Para ilustrar este problema, les invito a revisar este ejemplo del caso basal de una regla de decisión basada en costo-efectividad. Por un lado, si uno decide asignar el presupuesto disponible a una tecnología, se espera ganar 1 año de vida adicional en esos pacientes. La alternativa, que también hemos denominado costo de oportunidad en esta presentación, es asignar ese mismo presupuesto, pero dárselo al sistema de salud, para que éste haga las actividades habituales que se supone realiza oportunamente para atender a los pacientes. Si este sistema, con esta plata, es capaz de generar 2 años de vida adicional, entonces la conclusión es que la nueva estrategia no es costo efectiva porque más salud se genera con un uso alternativo de los recursos en el sistema de salud. Esta es la decisión basada en el promedio, que aquí ilustro de manera un poco distinta, pero que es totalmente consistente con la idea de la repisa o el librero que les mencioné anteriormente. ¿Cuál es el problema distribucional? Primero, como hemos mencionado antes, que la costo-efectividad no es igual para todos los individuos. Por ejemplo, si acá tenemos un presupuesto que asignado a una nueva terapia da 10 años de vida, y estos 10 años de vida se distribuyen en la población de manera distinta. Por ejemplo, en este caso, el grupo más aventajado de esos 10 años gana 4,
el que viene a continuación 2, el otro 3 y el más de privado gana solo 1 año. Esa es la parte de la ecuación que es totalmente con la idea coherente de la medicina de precisión, ir individualizando y saber cuánto le toca a cada uno. Es coherente con la medicina de precisión, aun cuando la tensiona un poco porque se tiene que hacer cargo de incluir variables sociales, que no es tan habitual en la medicina de precisión. Pero ahí no termina el problema, porque en el lado de la costo de oportunidad también hay una distribución no necesariamente equivalente entre los beneficios sacrificados. ¿Será que el subgrupo más aventajado de la población general se lleva el 40% de esta salud sacrificada y así sucesivamente? Quizás no necesariamente. A lo mejor el costo de oportunidad se distribuye de manera igualitaria en la población, o a lo mejor de una manera completamente distinta. La idea aquí, el mensaje, es que si queremos avanzar en una asignación justa a los recursos de salud, incluyendo los principios de la personalización del cuidado, no solo debemos estudiar las ganancias en los pacientes que nos interesan, sino también estudiar a quienes habrían ganado en la población general si es que los recursos se hubiesen destinado a actividades alternativas. Esta es la idea que se operacionaliza en el marco de análisis llamado costo-efectividad distribucional, creado por el profesor Richard Cookson en el Reino Unido, con quien estamos trabajando en nuestro proyecto Fondesit, y esperamos tener resultados de la aplicación de estos métodos en terapias de diabetes mellitus 2 el próximo año. Y termino entonces con este segundo mensaje. En la evaluación de la justicia en la asignación de recursos no solo importa la distribución de quienes potencialmente pueden verse beneficiados de las nuevas terapias, sino que también la distribución del costo de oportunidad en la población general. Estos nuevos métodos como la costo-efectividad distribucional se hacen cargo de este desafío y debieran entonces ser incorporados en el arsenal de herramientas de la toma de decisiones que avanza hacia la medicina de precisión, pero incluida en la lógica del quehacer del sistema de salud. Muchísimas gracias. Gracias, Manuel. Bueno, pones sobre la mesa un tema que, claro, nos afecta a todos desde el punto de vista de lo que hablabas de la costo-efectividad, de la inversión en salud, de lo que hoy día entendemos que es ver unitariamente al ser humano desde el punto de vista de su patología, cualquiera que ésta sea, y ciertamente como un desafío para cualquier país. Hoy día también quiero aprovechar de que tenemos invitada a la doctora y presidenta y directora ejecutiva de la Fundación Oncolub, Tatiana Corbó, que te invito para que compartas con nosotros entonces desde la idea de la medicina de precisión y a propósito de eso del acceso que en este tiempo se ha tenido, entre otras ramas, lo que ha sido, por ejemplo, la ley de Cartes-Soto, que incluye enfermedades poco frecuentes. Tatiana, y dándote las gracias, Manuel, nuevamente, por favor. Muchas gracias por la invitación. Voy a compartir pantalla. Mi presentación es cortita. Mi nombre es Tatiana Corbó y vengo de parte de la sociedad civil a levantar mi bandera por el acceso y equidad en salud, diagnóstico y tratamientos. Como sociedad civil, junto a Francisco y otras agrupaciones, hemos tratado siempre de levantar necesidades reales para la población y que todos estos modelos tan interesantes que hemos escuchado hasta ahora se conviertan en una realidad y en un beneficio real para la gente, que es lo que nos interesa. En ese sentido, nosotros hicimos una red de pacientes oncológicos que vengo a promocionar. Le llamamos... ¿Vas a compartir pantalla, Tati, cierto ahí? Sí, ¿Quieres compartir, cierto? Ah, no he compartido, espera. No, te vemos perfecto, pero la compartición no. Compartición, ahí. Ahí, donde dice el botón verde ahí, compartir. Ahí estás compartiendo. Excelente. Entonces, nosotros generamos como sociedad civil una iniciativa. No es mi fundación, ni mi cara va a salir en todos los medios. Es simplemente una organización, una red de pacientes y profesionales que creen fielmente que la información, la educación, la investigación, partimos con cáncer, es crucial para mejorar la calidad de vida de nosotros. Y estamos un vasto grupo de organizaciones metidas en este tema, profesionales de la salud, etcétera, para poder generar mayor equidad en lo que es acceso a salud. Hay dos temas que siempre acomplejan o la gente se hace preguntas. Es
tengo cáncer, ¿qué es? O tengo esclerosis múltiple, ¿qué es mi enfermedad? ¿De qué se trata? O sea, ellos necesitan información fidedigna de la enfermedad y el acceso. ¿Cómo activo el GES? ¿Cómo me meto? ¿Me cubre la Ricarte Soto? Sí, no, y cómo. Es un tema no menor para la gente. Y aquí, bueno, mi presentación que hice en la Latin American Patient Advocacy, que me gusta esta fotito porque es algo joven y bonita. Sigue igual, sigue igual. ¿Qué es Oncoloop? Ahí está mi nombre, cuáles son mis títulos y qué es lo que queremos. Nosotros queremos mayor equidad y un mejor acceso para la gente y que conversemos de equidad, de entradas a los tratamientos en forma simple, que en forma entendible para la gente y no que haya tanto tecnicismo, porque sabemos, como lo hemos visto en estas presentaciones y en otras que yo he visto, hay mucha academia a este respecto, hay mucho tecnicismo, pero si eso lo bajamos a la gente, ¿realmente entienden lo que se les está planteando? ¿Cómo le explico a una mamá que su droga existe, pero se la van a dar a otras pacientes y no a ella? ¿Cómo? Hay que hay que involucrar mucha psicología para decirle a una persona que el tratamiento que tiene está, pero no es asequible. Entonces eso es un tema de estudio no menor para la gente. Espera, ¿cómo sigo aquí? Ahí. Entonces creamos esta iniciativa que tiene la chinita, se llama Oncoloop, y el loop viene de que queremos trabajar con políticos, con academias, con la gente y con todos los actores involucrados en este caso comenzamos con cáncer, para poder mejorar el acceso y la calidad de vida de la gente. ¿Ya? Porque como ya lo han mencionado mis colegas, aquí hay una gran brecha entre público, privado, entre regiones y centro, también hay una brecha, un abismo gigante, y entre el nivel de educacional que tengan las personas con las cuales estoy conversando. Hay que tener mucha psicología para ponerme al nivel del que me está escuchando. Y esto lo digo porque en la fundación me han preguntado, producto del COVID, que si podía hacer atenciones psicológicas en línea, porque la gente con el COVID se sentía muy, por decirlo de una manera simple, botada. Se sentía que su hospital o su red de atención no le estaba poniendo la atención suficiente y bueno, estamos haciendo atenciones psicológicas, lo cual ha beneficiado a la gente, pero sí se detecta una alta diferencia entre alguien de Chiloé o alguien del centro en términos educacionales. Y esto es más o menos lo que entendemos en forma simple de qué es una medicina personalizada, que la gente sepa por qué es importante que cambiemos a este tipo de medicina. Si nos hacen quimio o nos hacen tratamientos estándares, siempre se genera una campana de Gauss, que llamamos los académicos, que es una forma estadística de campana, donde los del medio se benefician bien, pero siempre hay gente que se queda fuera de esta campana, que no sirve el tratamiento o que se ve muy beneficiado. ¿Cómo podemos mejorar esto? ¿Por qué a mí no me sirvió el tratamiento y mis células se hicieron resistentes? Con medicina personalizada. Eso es lo que tenemos que educar, enseñar y visibilizar y gritarle a la gente, que la medicina de precisión, por eso tenemos esta alianza, donde hay universidades, hay políticos, hay industria, estamos todos metidos remando para el mismo lado. Nosotros queremos caracterizar de mejor manera, o la medicina de precisión quiere caracterizar de una mejor manera tu enfermedad, de tal manera de, si es necesario, recomendarte con fe asesoría genética, programas de prevención y algunos tratamientos adecuados, resistencia a los tratamientos, mejor.
no mejor, sino es una palabra subjetiva mejor, pero más adecuados a tu condición, porque estos tipos de tratamientos no se hacen o no tienen muy buenos resultados en términos generales. Hay que personalizarlo. Y bueno, todos sabemos que el cáncer es como tener un auto nuevo, donde al principio la carcasa está súper bonita, el auto está muy lindo, pero con el tiempo se van acumulando mutaciones y mientras nos vamos haciendo viejos vamos acumulando mayor tipo de enfermedades, no solo cáncer, ya diabetes, como decía Manuel, otros tipos de enfermedades que van mermando nuestra calidad de vida. Entonces, sabemos también, otra cosa importante, sabemos que aunque vivamos en una burbuja, sin ningún mutágeno, igual vamos a tener cáncer, porque las mutaciones de las células son propias de nuestro cuerpo. Entonces, aunque vivamos libre de mutágenos, libre de leche, libre de redes o cosas extrañas, igual a la edad, a mayor edad, nuestro cuerpo va a generar algún tipo de mutación. Y para ello tenemos que prevenir. Cuando somos jóvenes comemos bien, hacemos actividad física y tenemos nuestra salud mental en buen estado para tratar de evitar. ¿Por qué? Porque estudios, como se ve en esta slide, para los que no lo ven, los estudios sugieren que el 80-90% de los cánceres se pueden prevenir si son tratados adecuadamente. Prevención es la clave de diferentes tipos de enfermedades. Y en eso estamos con la academia, con las otras organizaciones, tratando de mostrar programas de prevención, comida saludable, inanición pausada, etcétera. Comida, ¿cómo se dice? No llena de grasas y actividad física diaria suave. No es que se vayan a meter mañana al gimnasio, porque es caro, los gimnasios son caros, pero caminar 10 minutos al día ayuda mucho al corazón y a la salud del sistema circulatorio. Eso no es muy conocido y debe serlo. Y bueno, para terminar, ¿qué estoy haciendo yo acá? Si yo soy sociedad civil, ¿por qué viene la sociedad civil acá a hablarme? Tenemos puro gente buena, bacán, instruida. ¿Y qué hace esta cabra que tiene una ONG? ¿Por qué está metida en este seminario? Porque la sociedad civil ha tenido y tendrá un rol protagónico en las decisiones de salud. ¿Ya? Es importante, como ya lo mencioné, que todos los pacientes y familiares sepan que lo genómico, molecular, la medicina de precisión trae beneficios para los pacientes en términos de tratamientos, nutrición, actividad física, apoyo psicológico, etc. Esto es algo que va más allá de los tratamientos actuales, más allá de la quimio. Inmunoterapia o nuevas técnicas son necesarias y existen. Lo que tenemos que levantar y luchar por es el acceso, que sea equitativo y que sea asequible para todos, para toda la sociedad civil, sea sistema público o privado. Y ese es el desafío en el que estamos ahora. Por ejemplo, típico, la Ley Nacional de Cáncer, que salió ahora el año pasado, creo, y ha sido revuelo porque tenemos leyes que nos protegen, a pesar de que falta mucho en regular la implementación real de esta ley, ya tenemos una ley, tenemos algo legal que nos protege. Y vuelvo a repetir, por eso es que necesitamos políticos, academia, sociedad civil, necesitamos a la mayor cantidad de actores para hacer logros que sean relevantes y que tengan realmente una mejoría en la calidad de vida de nosotros, sea cualquier enfermedad de la cual estemos hablando. El acceso y el conocimiento para nosotros es fundamental y es un derecho que tenemos nosotros. Eso. Esto es para mostrar que nosotros, para hacer la ley de cáncer, trabajamos en una investigación, porque la parte ciencia, investigación también es muy importante en nuestro país. Hicimos una plataforma
el MIT, donde habían preguntas. ¿Qué te gustaría que la ley tocara? ¿Cuál es tu sugerencia? Y lógicamente el acceso fue uno de los primeros que la gente votó, y la transparencia en la toma de decisiones. Gran punto, la gente baja su ansiedad y se siente tranquila cuando se da cuenta de que detrás de lo que ha pasado o la decisión tomada hay un protocolo, hay un comité que discutió al respecto. Es como un simple comité clínico, que la gente me pregunta mucho, ¿qué es un comité clínico? ¿Por qué se tienen que juntar? ¿Qué significa? Y esa respuesta que yo le dé baja la angustia, baja la ansiedad y aumenta el nivel de conocimiento que tienen las personas con respecto a algo tan simple como un comité clínico. Eso nomás por ahora, porque en virtud del tiempo voy a terminar, y muchas gracias por su atención y quedo abierta a cualquier pregunta como todos nosotros. Gracias. Muchas gracias, Tatiana. Vamos a recopilar las preguntas que han ido llegando, que son varias. Ya se las estamos enviando a nuestros invitados. Notable, Tatiana, como siempre. Muchas gracias. Vamos a un minuto de break. Vamos a recibir otros invitados y volvemos en 60 segundos. Bueno, ya estamos de vuelta. Le damos las gracias a Tatiana, que recién estuvo con nosotros y va a seguir, por supuesto. Ahora, desde todas las perspectivas que ya hemos abordado en la medicina de precisión, ahora nos corresponde el origen de muchas de las tecnologías que hoy día está en discusión a propósito de todo esto en la medicina de precisión, desde la diagnóstica hasta el tratamiento, para lo cual hemos invitado a representantes de la industria farmacéutica, entre otros, para que compartamos en una especie de foro con Mariela Formas, vicepresidenta de la CIF, con la doctora Francisca de la Paz, directora de Asuntos Corporativos de Novartis, con Patricia Biolchi, gerente médica de Oncología del Cono Sur de AstraZeneca. Doctora, gracias por estar con nosotras esta tarde. Disculpen, estamos un poquito atrasados, yo sé que han tenido que esperar ahí, pero les damos las gracias, así que bienvenidas Mariela, Francisca y Patricia. Gracias, Francisco. Muchas gracias, Francisco. Gracias. Nos entretuvimos Muchas escuchando las charlas. Qué bueno, cuánto me alegro. Oye, bueno, les quiero dejar algunas preguntas sobre la mesa y las vamos contestando. Quien quiera tomarla nomás la coge. Entonces, de acuerdo a lo que ya hemos conversado, a su juicio, ¿cuál o cuáles son los componentes que creen esenciales en la construcción de una política en medicina de precisión? Mariela, voy a partir por ti porque representas en Chile por lo menos a la CIF. Por supuesto, muchas gracias. Bueno, ya se ha visto mucho en las presentaciones, tanto de Ricardo, de Manuel, especialmente de Báltica, los desafíos que presenta la medicina de precisión a la salud pública y la toma de decisiones tradicionales que tiene hoy día la salud basada en evidencia, basada en costo-efectividad, y tenemos hoy día este paradigma, como este challenge, este desafío en el fondo que se enfrenta de cómo esta toma de decisiones para construir una política pública que genere equidad y que tome los avances científicos que están hoy día de punta en el fondo y que efectivamente tienen soluciones distintas y novedosas para los pacientes. Dentro de los paradigmas que hoy día nos encontramos por resolver en este sentido, al parecer es algo muy similar a lo que sucede en una política para enfermedades raras, con las particularidades de poblaciones incluso más pequeñas y con necesidades para resolver de necesidades aún más acotadas de lo que es una enfermedad rara. En ese sentido, me parece que lo relevante aquí es la data, son los datos, y un registro en ese sentido es fundamental en la construcción de una política pública que pueda apoyar la toma de decisiones avalada en la medicina de precisión. Fuerte inversión en generación de esta data y en uso y capacitación de esta data, tanto a los tomadores de decisiones, a los médicos, a la atención primaria, a los académicos, a los economistas de la salud, a los salubristas, etcétera, que puedan efectivamente poner al servicio, en el fondo, de esta data al servicio de la toma de decisiones. Colaboración internacional es un punto relevante, dado que estas terapias
Y dado que los pacientes, como hablaba también Tatiana, tienen una particularidad genética, genómica especial, y la colaboración internacional permite en el fondo poder agrupar esta data. Y por último, yo diría que la infraestructura, la inversión diagnóstica es primordial, y en ese sentido avanzar hacia modelos innovadores en las compras del Estado y permitir esa flexibilidad en las políticas públicas también puede ser un tema relevante a la hora de poder tener en el fondo los diagnósticos específicos con los tratamientos específicos, y que el Estado se permita comprar soluciones de salud, más que diagnósticos por separado o infraestructura diagnóstica por separado y tratamientos por separado. Y eso sería un avance en el fondo que permitiría poder construir una política pública abocada en el fondo a la medicina de precisión. Ahí yo paso la palabra en el fondo a mis compañeras de RUM. Y bueno, que sí, porque a propósito de, sí, que a propósito de lo mismo que estabas planteando, y la respuesta que nos estás dando, quería también enfocarlo desde lo que Patricia a lo mejor nos podría aportar, porque ella, bueno, su labor está en Argentina, representa a AstraZeneca, y por lo tanto tiene también la experiencia desde nuestros vecinos. Patricia. Sí, yo creo que es lo que uno puede llegar a decir es complementario a todo lo que ya se ha dicho durante la presentación y lo que acaba de decir Mariela. O sea, uno, si bien yo soy médica, oncóloga, hoy estoy hablando en nombre de la industria farmacéutica, y las farmacéuticas en general están todas enfocándose, y todas las drogas que vienen en desarrollo tienen que ver con medicina de precisión, la gran mayoría de estas drogas, porque se entiende que uno tiene que buscar una droga que sea efectiva para un paciente en particular, que va a tener un determinado biomarcador, que este biomarcador va a ser predictivo y pronóstico de respuesta al tratamiento, que van a ser drogas más seguras, y que no todos estos productos o estas drogas sirvan para todo, sino que hay que encontrar que esta droga esta innovación es para un paciente en particular. Y eso es lo que pasa globalmente, ¿no? Pero cómo trabajamos nosotros en nuestros países, en nuestras zonas, en nuestras regiones, y hablo por Conosur, digamos. Nosotros tenemos que preparar y trabajar en generar el ecosistema para que estos medicamentos, esta innovación sea accesible y el sistema esté preparado para recibir esta innovación. Y un poco acá está el rol y discutíamos previo a la charla, digamos, un poco el rol de las farmacéuticas, donde hoy son partners no solo de las sociedades médicas, sino también de las asociaciones de pacientes, de la academia. O sea, esto tiene que ser un trabajo colaborativo y un trabajo entre todos, donde el paciente esté en el centro de este trabajo colaborativo, porque es el real beneficiario de todo esto, y es lo que nosotros tenemos que entender. O sea, en la medida de que la medicina de precisión sea una realidad, esto debería ser sustentable en el tiempo, ¿sí? O sea, deberíamos conseguir la sustentabilidad en el tiempo. ¿Y cuál es la mejor manera? Trabajando como compañeros, como socios, y entendiendo, haciendo un diagnóstico de qué es lo que está pasando, cuáles son las cosas que no hay, dónde se puede trabajar juntos para mejorar esto, sobre todo en lo que tenga que ver con las capacidades, con generar capacidades, y trabajar de las manos de las sociedades, de la academia, en programas de educación médica donde haga falta, en el desarrollo de plataformas de testeo, o sea, que tengamos capacidades instaladas acá en nuestros países, que no tengamos que testear en Estados Unidos o en Brasil, que podamos testear en nuestros países, que sea accesible a los pacientes, que se pueda interpretar que alguien pueda leer y pueda hacer un reporte correcto de lo que se está informando. Y por supuesto, como decía Mariela, generar la evidencia que nos corresponde a nosotros. No es lo mismo, y hoy Ricardo hablaba de las mutaciones y cáncer de pulmón, y no es lo mismo el porcentaje de GFR que tiene un paciente en Chile, que tiene un paciente en Perú, que tiene un paciente en Argentina. Entonces, tenemos que generar nuestros propios datos y construir modelos de impacto presupuestario
acorde a lo que nos está pasando en nuestros países y sí, por supuesto, todos entender que estas medicaciones de alto costo generan un impacto en los sistemas de salud y tenemos que encontrar formas de que esto se articule entre la parte pública y la parte privada y que, por supuesto, siempre el paciente en el medio y teniendo en cuenta el acceso a los pacientes. Así que creo que es la mejor forma es como uno intenta trabajar localmente y bajar lo que pasa globalmente y trabajar Claro. en nuestro territorio, ¿no? Claro, oye, bueno, y a propósito de lo mismo, se enfrentan barreras y procesos que hay que soslayar, y en ese aspecto, no sé, Fran, ¿cuáles consideras tú que hoy día son nuestras principales barreras a propósito de establecer una medicina de precisión? Sí, en relación a lo que planteaba Mariela, ¿no? Retomando eso, el tema de infraestructura, por ejemplo, sabemos que tenemos la voluntad política, que es un tema relevante el abordaje de enfermedades poco frecuentes, que por supuesto requieren un tratamiento y un abordaje en cuanto al significado que tienen y la información que pueden tener distinto, ¿no? Pero la realidad es que necesitamos una infraestructura a lo largo de la red, no solo para llevar adelante los testeos y los testeos que son nuevos, sino que también que estos permanezcan en el tiempo y que tuvieran un abordaje a nivel nacional. Por otro lado, también es el manejo de esta data, ¿no? Y aquí se cruza otro punto que es bien relevante, que es tener un fondo dedicado, que tener un fondo que atienda la medicina de precisión, porque si avanzamos en obtener mayor información, en tener mapas genómicos, pero ¿no? para identificar ¿no? ciertos targets en cuanto a los pacientes individuales, y sabemos que existen tecnologías y manejo clínico para estas enfermedades y para estas individualidades de la enfermedad, pero ambos no se cruzan, es decir, si existe la información, pero la evaluación, por ejemplo, de tecnologías, de tratamientos, como es el caso en Chile, se evalúa cada 3 años, las informaciones no están conversando, ¿no? Entonces, desde la perspectiva de un poco de la industria es, trabajemos en conjunto, nosotros podemos aportar en fortalecimiento de capacidades, en transferencia de información, de educación, de innovación, pero eso, para que realmente vaya en beneficio del paciente, tiene que ir aparejado de un fondo dedicado, de un abordaje ¿no? de la patología que no sea cada 3 años y que tampoco tenga como principal foco el precio, sino que se evaluara más bien en cuanto a valor integral para el paciente. Claro, exactamente. Bueno, de alguna manera eso también es lo que, ¿cómo lo ves desde esa perspectiva, Mariela, a propósito de la ley de cáncer? Esto que tenemos hace algunos, ya van a ser un poquito más de 2 años, creo que el Comité de Drogas de Alto Costo, cómo se va amalgamando todo este proceso a propósito de esto. Y por supuesto, desde la industria, ¿qué creen ustedes que van a poder aportar? Francisca ya algo anticipó, pero ¿cómo se suman a esto? Yo creo que el rol de la industria hoy día ha ido mutando, ha ido cambiando y evolucionando. Y tal como lo decía Patricia, hoy día el rol de proveedores de medicamentos, investigación y desarrollo para tratamiento tiene que ir ampliándose en el fondo y se ha ido ampliando con el tiempo, ha evolucionado efectivamente, dado que estas terapias en el fondo también requieren, como decía, diagnóstico, infraestructura diagnóstica específica, y por otra parte la experiencia internacional que se es capaz de poner sobre la mesa es también relevante. Y en ese sentido el trabajo colaborativo, sociedad civil, sector público, academia, son sumamente relevantes. La industria tiene la capacidad de articular, tiene la capacidad de poner sobre la mesa investigaciones relevantes para la carga de enfermedad específica de cada país y cada tipo de población en el fondo. Y en ese sentido es relevante que se aborde y que se ponga sobre la mesa también la colaboración de la industria farmacéutica en este conjunto. Ir desarrollando en el fondo medicamentos y investigaciones específicas para las poblaciones donde estás inserto. Y creo que ese es un rol que hoy día se ha visto, ha ido evolucionando, como digo, pero aún quedan muchas cortapisas en el fondo para poder hacer una amalgama más perfecta y una colaboración más intensa con todos los estamentos de la sociedad.
Y hoy día la salud es un pilar fundamental también del crecimiento de los países. Una población sana es una población que crece, que es más productiva y que tiene una mejor calidad de vida en conjunto para la población. Y en ese sentido, creo que es muy relevante la inversión local en investigación y desarrollo, y muy en conjunto, muy amalgamada en el fondo con la academia y con las necesidades de un país y por lo tanto con el Estado. Exactamente. Producción, quiero que por favor nos pongan a todos, si es factible, en pantalla, porque estamos 20 o 15 minutos ya atrasados. Todos tienen que volver a su hogar y ya están en su hogar. Bueno, algunos pueden estar en la oficina, hay que reconocer que algunos están en la oficina todavía. Y les pido disculpas por el atraso en eso, porque sé que tienen que llegar a la casa pronto. Quiero que las preguntas, yo se las mandé a cada uno de ustedes, les voy a pedir que me las contesten, yo las voy a enviar a quienes las hicieron, porque no vamos a alcanzar a contestarlas ahora. Y solamente pedirles que hagamos un cierre, cada uno desde su perspectiva, de lo que hoy día se ha presentado, para lo que sería el futuro cercano o mediano de lo que estamos hablando, de medicina de precisión, que nos afecta a todos los que son pacientes principalmente, que es el centro de todo esto. Báltica, por favor. Muchas gracias, querido Francisco. Quiero simplemente agradecer la instancia. Creo que este seminario nos invita a reflexionar la conexión desde el individuo hacia la sociedad y la salud poblacional, de las experiencias individuales y familiares en salud, en procesos de cáncer y otros que son importantes para Chile, y cuál es el rol de la genética y de la medicina de precisión que conecte desde la experiencia del individuo hacia la salud poblacional y la distribución de salud y enfermedad en las sociedades. En ese sentido, creo que es importante conectar indicadores que se conocen de nivel socioeconómico o de estratificación de desventaja social, con estimadores de medicina de precisión de base genética, por ejemplo, de tal manera de que no tengamos miradas que vayan parcializando o separando las aguas, sino que más bien vayan conectando cuerpos de conocimiento que están establecidos y que nos pueden ayudar a avanzar en este tema. Muchas gracias. Gracias, Báltica. Ricardo Armisen. Sí, no, bueno, primero yo creo que uno tiene muchas oportunidades, ¿no es cierto?, de salir de su disciplina, ¿no es cierto? Habitualmente uno presenta a sus pares, ¿no es cierto?, a la gente que tiene una formación similar. Yo creo que ha sido, para mí ha sido tremendamente enriquecedor, ¿no es cierto?, incorporar la visión de Báltica y de Manuel, ¿no es cierto?, porque desde la generación de conocimientos, desde tecnología, bueno, uno a veces siente que cumple con su rol generando datos, generando nuevas tecnologías, nuevas ideas, bueno, y después las deja ahí para que otras personas, ¿no es cierto?, la tomen, la lleven y la hagan realidad. Y bueno, como hemos visto, ¿no es cierto?, nada de esto es trivial. Se requiere una cantidad importante de personas, digamos, de voluntades, de esfuerzos, de capacidades distintas. Y yo creo que este panel representa muy bien, ¿no es cierto?, esa riqueza y esa necesidad. Así que espero que la invitación siga en pie, ¿no es cierto? Nosotros desde la Alianza Chilena de Medicina de Precisión les prometo que le ponemos empeño, digamos, y queremos además incorporar, ojalá, no solo una visión, ¿no es cierto?, muy desde la biología, que como veo es la parte más, pareciera ser la parte más fácil en este momento, sino también el componente, ¿no es cierto?, desde la epidemiología, de la salud pública y desde la economía de la salud. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias, Ricardo. Y hay que decir que justamente desde la Alianza Chilena de Medicina de Precisión, aquí por lo menos hay 4 representantes. Querida Tatiana. Sí, bueno, para cerrar un poco, agradecer este espacio que se generó multidisciplinario, a Novartis, a AstraZeneca, el apoyarnos en estas ideas locas que tenemos. Y don Álvaro me pregunta por la web, ¿qué opino yo o qué opina la sociedad civil sobre el sistema de salud actual? Y yo creo que aquí todos los ponentes estamos, y el público está de acuerdo de que el sistema ha mejorado, pero aún falta mucho por hacer. Principalmente, nosotros necesitamos, como sociedad civil, necesitamos saber qué está pasando. Los modelos están súper buenos, están muy buenos, del doctor Tanto, de Inglaterra, etcétera, pero necesitamos entender
el modelo y por qué se tomó esa decisión, por qué se tomó la decisión de una droga y no otra, deja a la sociedad civil más tranquila. Eso es lo que yo recomendaría. Transparencia. Hay mucho por hacer y bueno, gracias a Novartis, a AstraZeneca y todos los que hicieron posible este espacio, Francisco. Gracias, Tatiana. Manuel, por favor. Gracias, Francisco. Voy a compartir esta última reflexión. Mira, cuando yo hacía medicina clínica, yo creo que la percepción que uno tiene frente al quehacer está centrado en el paciente. Cuando uno evalúa una nueva tecnología, es centrado en los pacientes para los cuales esa tecnología está hecha. Pero cuando yo me fui a estudiar economía, el gran tema para mí, que fue fundamental, era ver el otro lado de la ecuación. Cuando uno está hablando de acceso a esas nuevas tecnologías para esos pacientes que usted tiene al frente, hay alguien que se está sacrificando. Y son los que hoy día están a la cola. Y mañana, cuando los nuevos se acceden, hay otros que quedan a la cola. Y en eso no puedo estar más de acuerdo con la Tatiana de que necesitamos transparencia para entender por qué se tomó la decisión de beneficiar a estos y los otros quedaron esperando. Entonces, mi única llamada de reflexión acá es que cuando hablemos de medicina de precisión, de nuevo, yo creo que todavía estamos enfocados en los pacientes, en los que tenemos adelante, en los que funciona el diagnóstico y la molécula, y nos olvidamos de los que estamos dejando atrás. Entonces, los dos lados de la ecuación tienen que estar balanceados, en mi opinión, desde la biología hasta la ciencia social. Eso, gracias. Así es, Manuel, toda la razón. Querida Mariela. Bueno, muy en línea con lo que dice Manuel, a mí me parece que es muy relevante incorporar una perspectiva tanto en la investigación como en la toma de decisiones y la transparencia también multisectorial. Que eso se garantice una traducción efectiva de los esfuerzos en la medicina de precisión en busca de la equidad en la salud pública. Creo que la medida que se incorporen más miradas, y como dice Manuel, la mirada de la economía, que es del mundo de donde yo vengo, efectivamente, y poner al servicio también la transparencia de la toma de decisiones, va a permitir en el fondo tomar estos avances científicos y poder incorporarlo y que vayan en beneficio de la sociedad en su conjunto. Y eso es lo que creo que tenemos que poner sobre la mesa y colaborar todos los estamentos de la sociedad que somos parte en el fondo para dar estas soluciones. Muchas gracias por el espacio y muchas gracias por hacer este tipo de iniciativas donde conversamos estos temas con distintas miradas, desde distintas perspectivas, desde distintos ámbitos. Muchas gracias. No, pues gracias a ustedes, Patricia, Francisca. En este caso, quiero pedirles que desde la impronta de sus mismas compañías nos cuenten en este cierre cuál va a ser el enfoque a futuro y presente, por supuesto, en términos de medicina de precisión y cómo el paciente va a tener acceso a esto pronto. Yo creo que la medicina de precisión no es el futuro, es el presente, está pasando, es algo que vivimos día a día, convivimos con la medicina de precisión. Creo que lo que está pasando en esta reunión en particular, el que haya gente de asociaciones civiles, de pacientes, de la academia, de las farmas, es algo totalmente prometedor y nos orienta a pensar en cómo deberíamos trabajar y que debemos trabajar como socios, como compañeros, poniendo el paciente en el centro. Y como decía Mariela, o sea, las farmacéuticas lo que queremos poner es a disposición los recursos para generar y apoyar en lo que entendemos que hace falta, si hace falta generar datos, si hace falta trabajar en que nosotros tengamos nuestros propios recursos, nuestras propias plataformas de testeo, nuestra gente capacitada de tener lo que nosotros necesitamos a la mano. Así que de mi parte, ¿no? Creo que el rol es ser un socio estratégico, que nos vean como un socio estratégico para que esto sea una realidad y para ir de las manos todos juntos y beneficiar a la mayor cantidad de pacientes posible. Gracias, Pati. Bueno, Francisca, desde Novartis, cuando nos plantearon este proyecto, todo un desafío. Creo que lo logramos sacar adelante, a pesar de que nos atrasamos mucho en los horarios, pero este grupo de invitados tan importantes merecían el tiempo. Y dejarte con el cierre en este momento para que nos cuentes desde Novartis, entonces esto. Sí, bueno, les agradezco a todos la
las participaciones y todas las opiniones e información que han compartido. Desde nosotros les podemos contar que estamos, como decía Patricia, esto ya está sucediendo y qué mejor que poder subirse, ¿no? Y que poder subirse a este tren, ¿no? Que busca tener ciertos resultados respecto de la información y de cómo se puede hacer un abordaje a los pacientes, no solo con enfermedades raras, sino que también pacientes que pueden tener algún tipo de cáncer raro o alguna información que sería muy relevante para su abordaje particular. Nosotros les podemos contar, y aquí tengo un torpedo, que estamos iniciando, ¿no? A nivel con otras farmacéuticas acá en Chile. Vamos a iniciar un piloto primero sobre perfilamiento genómico integral de Chile. Vamos a partir en un lugar. La idea es que estas capacidades queden instaladas, quede instalado este banco de datos que sea del Estado y que pueda tener, dar frutos y ser un aporte al abordaje integrado de la medicina en Chile. Y ya les vamos a poder ir contando más cosas, sin duda. A Chimep ya algo sabe y vamos a ir conversando más del tema, pero en realidad estamos muy contentos, ¿no? De que esto también va a involucrar distintos mundos, distintas miradas, la academia, los investigadores, los pacientes, nosotros, ¿no? Que tenemos también un rol importante en los sistemas de salud. Entonces, es una súper buena noticia que estamos contentos de darle. Y bueno, agradecerles a todos, de verdad. Yo creo que en el trasfondo qué lindo es ver, ¿no? Esta cámara donde los veo a todos y sé quiénes son, y estar sentados todos juntos abordando el mismo tema, ¿no? Desde las necesidades, desde las visiones, que al final uno se puede dar cuenta que son bastante similares, ¿no? En cuanto a lo que se busca. Y tomando la reflexión de Manuel, me parece que precisamente para tener esta mirada que sea balanceada, mientras más involucrados en este circuito de salud podamos estar presentes en las discusiones, me parece que es súper enriquecedor. Así que muchas gracias a todos. Y gracias a ti, Francisco, por guiar este emprendimiento, como dijiste tú, difícil, pero no fue tanto, ¿no? Salió súper bien, ¿cierto? Así es, pero sí, de todas maneras, mira, tuvimos harta asistencia, estábamos haciendo registros ahora de más de 350 personas en su momento peak, y han tenido harta paciencia de estar con nosotros hasta esta hora, así que los liberamos a todos, querida Báltica y Manuel, vayan a ver a esos niños que los necesitan. Un abrazo. Oye, cariños, gracias por todo, a todas. Gracias a todos los conectados. Gracias a ustedes, adiós. Muchas gracias a los pacientes. Un abrazo, gente querida.